Hola, soy el fanfix. Solo quería decir que no soy dueño de la historia ni de las imágenes, también créditos a sus respectivos autores y el link de la historia en la descripción. Sin más que decir, empecemos. Capítulo 201-00-15 Luke salió de casa pasada la medianoche. Su objetivo era visitar el único cementerio de Shadyside y saquear algunas tumbas. Decidió ir en su forma femenina, ya que no quería arriesgarse a que lo vieran en su forma masculina. A diferencia de Wednesday, él no tenía un sigilo espectacular. Aunque su clarividencia le ayudaba a saber cómo moverse, no era infalible. Si había un grupo detrás de estas desapariciones, era mejor ir sobre seguro y evitar volar por los aires de forma imprudente. Wednesday también salió, pero su destino era la comisaría de Shadyside. Esta ciudad parece muerta a estas horas, pensó Luke mientras caminaba a paso ligero, con las manos metidas en los bolsillos de su sudadera negra con capucha. La capucha le cubría la cabeza, aunque algunos mechones dorados se escapaban y se balanceaban ligeramente con cada paso que daba. Parecía normal para un pueblo con menos de 5.000 habitantes, sobre todo en un día laborable, cuando por la mañana había colegio y los adultos estaban trabajando. Sin embargo, Luke sabía que allí desaparecía gente. Mientras caminaba, sus pensamientos comenzaron a divagar sobre quién podría estar detrás de esas desapariciones. ¿Un Ide, como el de Jericho? No, imposible. Un Ide es un asesino ruidoso y llamativo, pensó, sacudiendo la cabeza. Un Ide necesitaría tener un autocontrol increíble, y eso es difícil para los de su clase, dado su fuerte instinto asesino y su inestabilidad emocional. Necesitarían a alguien que les respaldara y encubriera sus asesinatos. Pero ese no debería ser el caso aquí. Si un Ide estuviera activo en Shadyside, ya habrían empezado a circular rumores sobre un asesino en serie, aunque se descartaran como supersticiones. Por mucho cuidado que tuvieran, tarde o temprano alguien habría notado algo. Un rastro de sangre, un grito en la noche, algo tangible. En Jericho, los ataques del Ide habían sido brutales. Y aunque tenía un titiritero que lo controlaba, su naturaleza salvaje dejaba pistas que acabaron por delatarlo. En cambio, Shadyside era demasiado tranquilo. No había historias de asesinatos, ni siquiera sospechas vagas. Los crímenes aquí parecían diseñados para desaparecer en el aire, como si la persona o personas responsables no solo fueran capaces de eliminar a sus víctimas, sino también de borrar cualquier rastro de su existencia. Luke pasó frente a un pequeño supermercado, con las luces encendidas, ya que estaba abierto las 24 horas. Uno de los pocos lugares que seguía abierto a esas horas. En el estacionamiento, cerca de la acera y a pocos metros de la entrada del supermercado, 3 figuras estaban sentadas, hablando en voz baja para pasar el tiempo. Violet, Simon y Kate. Estaban pasando el rato sin rumbo fijo, como solían hacer las noches en que el aburrimiento los arrastraba a cualquier lugar. «Mierda, ¿qué hacen aquí?», pensó Luke sin volver la cabeza. Se percató de la presencia de los 3 normies gracias a su dominio, que no se extendía demasiado. Había dado por hecho que no se encontraría con nadie de camino al cementerio, al menos con nadie que conociera. Por eso, había limitado su dominio a unos pocos metros. Violet, Simon y Kate dejaron de charlar y se quedaron mirando a la figura encapuchada que pasaba por delante. No era habitual ver a alguien vagando por las calles de Shadyside pasada la medianoche, y mucho menos a alguien tan encapuchado que parecía sospechoso. «Oye, ¿quién está ahí?», murmuró Simon, levantando una ceja mientras seguía con la mirada la figura de Luke. Violet entrecerró los ojos, concentrándose en los mechones rubios que asomaban por debajo de la capucha. Había algo en la complexión y la forma de caminar de la figura que le resultaba familiar. «Espera un momento, ¿no es Tuesday?», preguntó Violet, levantándose del bordillo. Kate ladeó la cabeza, tratando de distinguir más detalles, pero Violet ya estaba convencida. La familiaridad era inconfundible. «Tuesday», gritó Violet con firmeza, su voz rompiendo el silencio de la noche. Luke no se detuvo. Al contrario, aceleró el paso. Sin embargo, tenía cuidado. Mantener una velocidad humana era crucial para no levantar sospechas entre los normies. Espera», dijo Violet mientras se dirigía rápidamente hacia Tuesday. Simon y Kate también se levantaron y la siguieron. «Parece que la noche se va a poner interesante», dijo Simon con una leve sonrisa. Por fin algo que rompía la monotonía de la rutina de Shadyside. Kate soltó un suspiro. «Sí, porque no hay nada mejor que perseguir a alguien por las calles en mitad de la noche», comentó con sarcasmo, aunque en el fondo sentía curiosidad.
¿Qué hacía la chica nueva, la que había puesto el colegio patas arriba, caminando sola a esas horas? Luke, sabiendo que Violet y los demás lo alcanzarían, comenzó a pensar. ¿Debería borrar sus recuerdos? Pensó, pero internamente negó con la cabeza. Sería fácil. Pero, ¿dónde estaría la diversión? Qué aburrido sería robar tumbas sin un poco de caos y compañía. Reflexionó, mientras se le formaba una nueva idea. Podría ser divertido ver cómo reaccionaban los rebeldes adolescentes de Shadyside cuando descubrieran que Tuesday, la nueva chica perfecta y popular, quería robar tumbas. Incluso podrían seguirles y, quién sabe, quizá ayudarles. ¿Qué? Preguntó Luke con fingida irritación, dejando que su tono melódico pero seco flotara en el aire. Ah, ¿eres tú?, respondió Violet, cruzando los brazos. ¿Por qué nos ignorabas? ¿Ignoraros? Estoy aquí hablando con vosotras. No sé de qué habláis, dijo Luke. Violet suspiró, sabiendo que discutir con Tuesday era inútil. Da igual, murmuró, poniendo los ojos en blanco. ¿Qué hacéis aquí fuera? Es tarde y mañana hay colegio, añadió, mirando a Luke de arriba abajo y fijándose en su atuendo claramente sospechoso. Una sudadera con capucha negra y pantalones oscuros, aparentemente diseñados para pasar desapercibido. ¿Y tú qué? Tú puedes estar fuera a estas horas, pero yo no, replicó Luke. Bueno, no somos precisamente los estudiantes modelo que se supone que representáis, ¿no? Kate intervino. ¿Modelo ideal? No sé de dónde lo ha sacado, dijo Luke. Lo habían visto llegar tarde, fumar y actuar de forma arrogante y manipuladora. Claramente no era un modelo a seguir. ¿En serio, qué haces aquí? No es normal que alguien como tú ande solo a estas horas, insistió Violet. Luke se quedó en silencio durante unos segundos, como si dudara de cómo responder. Eso haría que su respuesta fuera más creíble. Digamos que tengo un proyecto nocturno, dijo finalmente. ¿Un proyecto? Preguntó Simón, levantando una ceja. Sí, voy a robar una tumba. Bueno, una tumba, quizá 2 o 3, respondió Luke con naturalidad, como si estuviera anunciando que iba a ir a la tienda. Hubo un breve silencio. Los tres lo miraron fijamente, esperando claramente que añadiera algo más o se retractara, pero Luke simplemente cruzó los brazos y esperó. ¿Es una broma? Rompió finalmente Simón el silencio. No. Lo digo en serio, y me vendría bien un par de manos extra. ¿Qué me decís? Preguntó Luke con una leve sonrisa tentadora que hizo que los tres dudaran. Espera. ¿Hablas en serio? ¿Por qué queréis robar una tumba? Eso es un delito, exclamó Violet, frunciendo el ceño con incredulidad. Ser rebelde o romper algunas reglas era una cosa, pero esto rayaba en lo extraño, algo que sonaba más a una secta oscura que a una simple travesura adolescente. Vender drogas también es un delito, Violet, respondió Luke con una sonrisa irritada, como si la pregunta fuera una pérdida de tiempo. En cuanto a por qué lo hago, es para confirmar una teoría. ¿Qué teoría? Preguntó Kate, intrigada. Si hubiera sido cualquier otra persona, los habría tachado de raros y los habría mirado con desdén. Pero era martes. Bueno, tiene que ver con la investigación de Violet sobre las desapariciones en Shadyside, respondió Luke. Al mencionar su investigación, Violet abrió mucho los ojos. ¿Cómo sabes eso? Balbuceó, con la voz llena de asombro y un toque de vergüenza. Kate estaba igualmente sorprendida. Como mejor amiga de Violet, sabía de la investigación e incluso la había acompañado en varias ocasiones a explorar la ciudad, más que nada por aburrimiento y, por diversión. Me lo dijo Simón, dijo Luke. 2 pares de ojos se volvieron hacia Simón, quien levantó las manos en un gesto defensivo. Tranquilos, fue un accidente. No es que estuviera contando secretos. Se me escapó y luego acabé contándoselo todo porque insistió mucho, explicó Simón. Simón. Espetó Violet, sonrojándose. Por un lado, le avergonzaba que alguien más supiera de su investigación, algo que le había consumido todo el verano y que había abandonado cuando ni siquiera sus amigos la tomaban en serio. Tranquila, Violet. No estoy aquí para burlarme de ti ni nada por el estilo, dijo Luke antes de que Violet pudiera continuar regañando a Simón. Violet parpadeó, algo sorprendida por su tono serio. Tu investigación no era tan descabellada como crees, continuó Luke y comenzó a explicarles a los tres el razonamiento que había llevado a Luke a desenterrar las tumbas. 5 minutos después, Luke terminó de hablar y el silencio volvió a apoderarse del grupo. Entonces estás diciendo que todas las personas que se van de Shadyside están siendo secuestradas por un grupo desconocido.
¿Y que lo mismo ocurre con los ancianos que supuestamente murieron por causas naturales? Preguntó Simón, con expresión escéptica. Sí. Si desenterramos las tumbas de estos ancianos que supuestamente murieron, estoy seguro de que no encontraremos cadáveres, solo tierra, respondió Luke con confianza. El silencio volvió a reinar. Simón y Kate no parecían particularmente convencidos por una idea tan descabellada. Sin embargo, Violet parecía asombrada de que alguien se tomara en serio su investigación. Y nada menos que Tuesday. ¿Tú, crees en mi investigación?, preguntó Violet en voz baja. Sí. ¿Por qué si no estaría aquí tan tarde desenterrando tumbas?, dijo Luke. Bien, eso no, añadió con impaciencia. Iré, dijo Violet sin dudarlo. Por fin tenía la oportunidad de confirmar si su investigación era correcta. Si las tumbas estaban vacías, eso demostraría sin lugar a dudas que algo siniestro estaba pasando. Tenían una forma tangible de descubrir la verdad. Kate y Simón se miraron antes de aceptar. Ambos eran rebeldes por naturaleza y, aunque la idea les parecía absurda, el misterio tenía algo que les atraía. Además, no podían dejar que Violet fuera sola ni perder la oportunidad de acompañar a Tuesday, la chica nueva que parecía tan inalcanzable. Capítulo 202. Luke y 3 adolescentes normales se dirigieron al cementerio de Shadyside en la camioneta de Simón, pero no sin antes pasar por su casa para coger un par de palas que tenía su familia. El cementerio estaba a 15 minutos en coche y estaba completamente a oscuras. Salieron de la camioneta y entraron en el cementerio, pasando por un viejo cartel y unas puertas metálicas oxidadas. Lo único que iluminaba el camino era el brillo plateado de la luna y las linternas de sus teléfonos. ¿Qué crees que dirían Connor y los demás si se enteraran de que Tuesday está robando tumbas?, le preguntó Simón a Kate. Los dos caminaban uno al lado del otro, mientras Tuesday y Violet iban unos metros por delante. Dirían que es culpa nuestra y que somos una mala influencia. Lo más probable es que te den una paliza, respondió Kate con una leve sonrisa. Oye, ¿por qué solo yo? Además, Tuesday es la ladrona de tumbas loca aquí. No creía que le gustaran las conspiraciones y esas cosas, dijo Simón. Más adelante, Luke y Violet caminaban juntos y charlaban. ¿Cómo has conseguido esta lista?, preguntó Violet, refiriéndose a la lista de ancianos que supuestamente habían muerto por causas naturales. Un poco de investigación. No fue muy difícil, respondió Luke vagamente. La lista la había hecho Wednesday, aunque al principio no le había parecido nada importante, ya que no sospechaba nada raro en esas muertes. Ya estamos, la primera tumba, dijo Luke, deteniéndose y alumbrando con la linterna una lápida en la que se leía Mary Brown, 1948-2018. Estamos haciendo esto en serio, pensaron Simón y Kate mientras veían a Tuesday clavar la pala en el suelo y empezar a cavar. Violet la ayudó. Simón y Kate observaban la escena con incredulidad. Era extraño ver a una chica con aspecto de princesa de Disney cavando una tumba a la luz de la luna. Ese nombre me suena. Creo que mis padres la conocían, dijo Kate, refiriéndose a Mary Brown. Luke y Violet trabajaron rápidamente, aunque Luke redujo en gran medida su fuerza real. Podría haber terminado en poco tiempo, pero eso habría sido sospechoso. Simón se ofreció voluntario. No podía dejar que Tuesday se ensuciara las manos sola. Tenía que demostrar su valía. Kate también se unió. Finalmente, llegaron al ataúd. Luke, con sus habilidades, ya había comprobado que no había ningún cuerpo en el ataúd. Su teoría era correcta. Pero ¿por qué habían secuestrado a estas personas, que estaban más cerca del arpa que de la guitarra? ¿De verdad vamos a abrirlo?, preguntó Kate, dudando ante la idea de abrir un ataúd que podía contener un cadáver en descomposición. Simón y Violet se quedaron en silencio, indecisos. Esta era la parte más difícil. Si sois todos unos cobardes, lo abriré yo, dijo Luke, chasqueando la lengua. Sin esperar, deslizó los dedos bajo la tapa y, con un movimiento decidido, la levantó, haciendo que cayera a un lado con un ruido sordo. Violet, Simón y Kate se inclinaron para mirar dentro. No había ningún cuerpo. En lugar de un cadáver, el ataúd estaba lleno hasta los topes de tierra compacta y oscura, como si alguien hubiera vaciado una bolsa de jardín en su interior. Violet dio un paso atrás, con los ojos muy abiertos mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. No puede ser, esto confirma mi teoría. Algo está pasando en Shadyside. ¿Por qué te emocionas? Esto es enfermizo y aterrador, dijo Kate, tapándose la boca mientras miraba el ataúd.
Espera, no saques conclusiones tan rápido, es extraño, sí, pero solo es una tumba. ¿Quién sabe lo que ha pasado aquí? Podría haber una explicación lógica, dijo Simón, negándose a creer que hubiera una conspiración. Elige un nombre de la lista de alguien cuyo funeral hayas asistido. Desenterraremos la tumba y verás que no hay ningún cadáver, dijo Luke, entregándole la lista, que ahora tenía un poco de tierra. Simón dudó mientras cogía la lista y la leía. Tras unos segundos, dijo: el señor García. Murió hace menos de un año. Asistí al funeral con mi hermano. Perfecto. Déjame adivinar, dijo Luke, cruzando los brazos. El ataúd estaba cerrado, ¿verdad? Simón asintió lentamente, con evidente incomodidad. Sí, pero eso no prueba nada. Hay funerales con ataúd cerrado todo el tiempo. Claro, respondió Luke, con tono casi burlón. Kate miró a Simón con una mezcla de incredulidad y miedo. ¿En serio vamos a volver a hacer esto? Esto ya parece una mala película de terror. Mientras discutían, Violet no podía apartar los ojos de Tuesday. Había algo extraño en su comportamiento. No solo parecía completamente imperturbable ante la macabra situación, sino que había un leve brillo en sus ojos, como si estuviera disfrutando de todo aquello. Rápidamente cerraron el ataúd y rellenaron el agujero con tierra. Después, buscaron la tumba del señor García, que había fallecido a los 68 años. Esta vez, el proceso fue más rápido, ya que el grupo se lo tomó mucho más en serio, especialmente Simón y Kate. El resultado fue el mismo. Una tumba sin cuerpo, solo tierra. Simón excavó en la tierra, tratando de encontrar algo, pero no había nada, solo tierra. Luke no estaba satisfecho con 2 tumbas. Hizo que el grupo desenterrara 3 más, un proceso que llevó mucho tiempo, ya que no era una tarea sencilla. Sin embargo, a nadie le importaba. Cada tumba vacía que encontraban demostraba que algo siniestro estaba sucediendo en su pueblo. ¿Convencido, Simón?, preguntó Luke, tachando el 5.º nombre de la lista. Simón no respondió, pero su convicción se reflejaba en su rostro. Ahora se preguntaba qué demonios estaba pasando. ¿Quién había robado los cadáveres o, peor aún, si esos ancianos habían muerto realmente o si los habían secuestrado mientras aún estaban vivos? Tenemos que llamar a la policía, dijo Kate con tono serio y tembloroso. No vamos a hacer eso, porque, créeme, si alguien ha estado organizando funerales falsos, esa persona o ese grupo tiene todo el sistema en sus manos, respondió Luke. Kate frunció el ceño, sin entenderlo del todo. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, mirando a Tuesday. Piénsalo. Estas personas fueron declaradas muertas. Les hicieron autopsias, funerales, todo el proceso oficial. Eso significa que deben estar involucrados médicos, forenses e incluso la policía. Si acudimos a la policía con esto, lo único que conseguiremos es que nos tachen de locos o, peor aún, que quieran silenciarnos por saber demasiado, explicó Luke. Espera, quizás eso podría ser un buen cebo para atraer a los criminales, pensó Luke. Si los enemigos intentaban silenciarlos, se llevarían una sorpresa al encontrarse con un psíquico con un triple aura oculto en su mochila. ¿Estás diciendo que toda la policía y los forenses están involucrados en esto?, preguntó Simón. No lo sé. Pero es una posibilidad. Si alguien está encubriendo estas desapariciones, o si los muertos nunca lo fueron realmente, las personas responsables de emitir esos certificados de defunción deben estar involucradas, respondió Luke, aunque no estaba del todo seguro. Quizás todos habían sido engañados y la policía y los demás no eran realmente corruptos. Violet, que había estado observando en silencio, asintió pensativa. Tiene sentido. Si vamos a la policía, básicamente estamos admitiendo que sabemos que está pasando algo corrupto. Probablemente no nos creerán, o peor aún, vendrán a por nosotros. Sí, por eso es mejor callarnos por ahora y seguir investigando. Como mínimo, tenemos que averiguar si hay policías o forenses corruptos involucrados, dijo Luke. Por ahora, prefería que estos normies se mantuvieran al margen y no se metieran en algo que no podían manejar. Con eso, regresaron a la furgoneta en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Antes de abandonar el cementerio, Luke extendió su dominio psíquico bajo las tumbas restantes para buscar cadáveres. Era una forma mucho más rápida de confirmar las cosas. No habían podido desenterrar todas las tumbas de la lista, ya que les habría llevado demasiado tiempo y faltaban menos de 2 horas para el amanecer. Como era de esperar, solo eran tumbas llenas de tierra, sin cadáveres.
Ahora Luke estaba 100% seguro de que algo malo estaba pasando allí, y tal vez esos criminales incluso sabían de la llegada de sus padres hacía más de una década. Capítulo 203, ¿funcionará esta vez? Preguntó Luke, con los brazos cruzados, de pie en su casa de Shadyside mientras observaba a Wednesday sentada en una silla en medio de la sala de estar. En sus pálidas manos, Wednesday sostenía un tocadiscos de vinilo gastado. Había pasado un mes desde que Luke había revisado los ataúdes del cementerio, que, en lugar de contener cadáveres, estaban llenos de tierra. Cuando regresó esa noche, Wednesday ya había vuelto de su incursión en la comisaría. Aunque esperaba encontrar registros alterados, archivos ocultos de personas desaparecidas o alguna otra pista incriminatoria, su investigación no había dado ningún resultado. Todo parecía perfectamente normal. Sin embargo, cuando Luke le contó que las tumbas estaban llenas de tierra, supo que tenían que seguir la pista de esa minoría de personas que habían desaparecido de Shadyside sin decir palabra. También tenían que investigar a los ancianos que habían sido declarados falsamente muertos por causas naturales. Luke se encargó de esto último y llevaba un mes trabajando en ello. Visitó a las familias de estas personas, a sus amigos, a sus médicos e incluso al forense que supuestamente los había declarado muertos. Utilizó su habilidad para leer la mente en cada encuentro, buscando recuerdos incriminatorios, actos de corrupción o cualquier detalle extraño que pudiera explicar cómo alguien podía falsificar un certificado de defunción y enterrar tierra en lugar de un cadáver. Pero no encontró nada. Todas las personas a las que interrogó eran personas normales, completamente ajenas a cualquier delito. Sus pensamientos eran rutinarios, desprovistos de malicia o conspiración. Ni siquiera los policías cuyas mentes leyó eran corruptos o malvados. Mientras tanto, Wednesday se centró en investigar a las personas de la lista que simplemente habían desaparecido sin dejar rastro. La única explicación que podían dar sus amigos y conocidos era que se habían ido de la ciudad. No hubo despedidas, ni cartas, ni pistas sobre dónde habían ido. Así que cambió de estrategia y decidió utilizar su aura violeta para investigar sus visiones psíquicas. Sus visiones se desencadenaban al tocar objetos o personas, y mostraban fragmentos del pasado o del futuro cercano, casi siempre cargados de violencia o con un trasfondo siniestro. Era una técnica que, aunque útil, también era agotadora y poco fiable, ya que dependía de factores que ella no podía controlar por completo. En las semanas siguientes, Wednesday, con la ayuda de Natasha, se centró en reunir objetos que habían pertenecido a las personas desaparecidas, con la esperanza de desencadenar una visión que le diera alguna pista sobre el día en que desaparecieron. La tarea de encontrar estos objetos resultó más tediosa de lo que parecía en un principio. Las personas desaparecidas no se habían llevado nada consigo, pero sus casas habían sido vaciadas por sus familias, que habían regalado, vendido o tirado sus pertenencias. Aún así, tras localizar a algunos familiares, consiguieron obtener algunos objetos que habían pertenecido a estas personas. Sin embargo, los resultados habían sido decepcionantes hasta el momento. Era un proceso lento y Wednesday seguía entrenándose para perfeccionar el control sobre sus visiones. Ya sabes que no depende solo de mí, respondió Wednesday, sin apartar la vista del tocadiscos. He mejorado en estos meses. Mis visiones son más consistentes, puedo provocarlas con más frecuencia. Pero, hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. ¿Pero qué? Insistió Luke, con tono impaciente. Pero no siempre es tan sencillo. El objeto tiene que estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Si no has sido testigo, por así decirlo, de lo que ha ocurrido, no hay ningún recuerdo que recuperar, continuó, mirándolo ahora con sus ojos negros como el abismo. Wednesday podía tener una visión agotadora del pasado de este tocadiscos, pero podría ser inútil, no revelar nada de valor. Eso había sucedido con objetos anteriores y, como aún le costaba controlar por completo su habilidad, a veces veía recuerdos de días irrelevantes. Lo sé, pero ¿no tienes una corazonada? ¿O algo que te diga que esta vez sí tendrás una visión útil? Preguntó Luke. Ningún objeto viene con una etiqueta que diga, estuve allí durante el crimen, respondió Wednesday, con una mezcla de sarcasmo y paciencia que solo reservaba para él. Lo entiendo, dijo Luke, tratando de ser más paciente. Ahora, deja de quejarte y quédate cerca por si pierdo el conocimiento, le ordenó Wednesday, y Luke se acercó unos pasos más a ella. Forzar una visión era mucho más exigente y agotador, lo que significaba que podía desmayarse mientras la experimentaba, especialmente si duraba demasiado.
Luke se acercó lo suficiente como para cogerlas y se caía hacia adelante. Wednesday colocó sus pálidas manos sobre el gastado tocadiscos y comenzó a concentrarse. Su frente, normalmente impasible, se frunció y el sudor comenzó a brotar en su frente. De repente, levantó la cabeza violentamente y sus ojos se pusieron en blanco. Unos segundos más tarde, se desplomó hacia adelante y Luke tuvo que sujetarla. Esta es una visión larga, pensó Luke, aún sin estar del todo acostumbrado al proceso de entrar en una visión. Mientras tanto, Wednesday se encontró en un plano completamente diferente. Estaba dentro de una casa y podía ver a través de las ventanas que era de noche. El tocadiscos estaba sobre una mesita, limpio y bien cuidado. En un sofá cercano había una pareja que Wednesday reconoció inmediatamente: Julia y Henry Reynolds. Un hombre y una mujer de mediana edad, con cabello rubio y ojos verdes. El tiempo pareció acelerarse. Solo unos segundos después, la atmósfera tranquila se hizo añicos. Dos figuras aparecieron de la nada, como sombras que se materializaban desde la oscuridad. Ambos vestían túnicas negras con capucha que les ocultaban el rostro, dejando solo entrever sus mandíbulas. Sus movimientos eran anormalmente rápidos, casi borrosos para los ojos de Wednesday, en parte debido a la naturaleza de la visión. Antes de que Julia o Henry pudieran reaccionar, las figuras encapuchadas los dejaron inconscientes en un abrir y cerrar de ojos. Luego, cada uno levantó a uno de los normies, listos para llevárselos. Pero en ese momento, todo se desvaneció y Wednesday fue arrastrada de vuelta al presente. Lo primero que vio fue el rostro de Luke, muy cerca del suyo. También se dio cuenta de que Luke la sostenía en sus brazos como a una princesa. «Te dije que me atraparas, no que me llevaras de esta manera estúpida», murmuró. «Tenías el cuello rígido al mirar hacia arriba». «Me daba un poco de miedo, así que pensé que sería mejor que miraras hacia arriba», respondió Luke, todavía sentado en la silla, con Wednesday en brazos. «Ah, ya veo», dijo Wednesday pensativa, pero sin hacer ningún movimiento para bajarse. Al fin y al cabo, estaba cómoda. Esta vez, el cansancio mental y el dolor de cuello eran mucho peores que antes. ¿Has visto algo útil?, preguntó Luke. «Sí, muy útil», respondió Wednesday y comenzó a relatar la visión a Luke. «¿Figuras encapuchadas otra vez?», murmuró Luke frustrado. «Sí, aunque no les vi la cara, sé que eran marginados por el nivel de fuerza que mostraban en la visión, y también el tipo de marginados», añadió Wednesday, alargando las palabras para crear suspense. «¿Qué tipo de marginados?», preguntó Luke con impaciencia. Por fin tenían una pista, algo que podían utilizar para localizar a esos cabrones y obligarlos a revelar información sobre sus padres. Vampiros. Tenían la piel muy pálida, pero lo que delató a uno de ellos fue un pequeño símbolo que vi en la parte interior de su muñeca, respondió Wednesday, y la expresión de Luke se tornó sorprendida. ¿Vampiros? ¿Qué símbolo viste que te lo confirmó?, preguntó Luke. Era un cáliz rebosante de sangre. Pertenece a uno de los 7 clanes de vampiros más importantes de Estados Unidos. El clan Drosía, respondió Wednesday, y Luke no pudo evitar de hacer una mueca al oírlo. Genial, uno de los clanes de vampiros más nobles y poderosos, suspiró Luke. No te preocupes. Solo es una rama, dijo Wednesday con calma mientras se incorporaba lentamente, todavía en los brazos de Luke. Su mirada oscura se clavó en la de él con intensidad. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Luke. No tenía ni idea de los símbolos de los clanes de vampiros, solo había memorizado sus nombres. El símbolo tenía 2 líneas que cruzaban la base del cáliz, como un grabado debajo de la copa, explicó Wednesday, haciendo un pequeño gesto con los dedos para ilustrar las líneas paralelas. Eso indica la jerarquía dentro del clan. 2 líneas significan que pertenece a una de las ramas secundarias, no al núcleo principal. Entonces, seguimos lidiando con vampiros, solo que no con los más importantes. Eso es, mejor, supongo, dijo Luke. Wednesday entrecerró los ojos, inclinándose ligeramente hacia Luke mientras mantenía la mirada fija en él, con sus rostros ahora a solo unos centímetros de distancia. Tú, Luke Poe, alguien adicto al combate y que siempre alardea de sus habilidades, pareces aliviado de enfrentarte a vampiros más débiles, observó Wednesday con curiosidad. Si fueran otras las circunstancias, quizá estaría emocionado por luchar contra ellos. Pero estamos buscando pruebas. Y ya tenemos suficientes problemas con los Spellman, respondió Luke con una leve sonrisa. Entiendo lo que quieres decir, admitió Wednesday, sin romper el contacto visual mientras sus ojos oscuros estudiaban cada cambio en su expresión.
Debo admitir que es bastante maduro por tu parte no ir por ahí haciéndote enemigos innecesarios. Oye, no me trates como a un niño inmaduro, se quejó Luke, frunciendo ligeramente el ceño, aunque la expresión se desvaneció cuando captó una leve sonrisa en los labios de Wednesday. Solo lo creeré del todo si, cuando llegue el momento, consigues enfrentarte a esos vampiros sin matarlos, dijo ella, inclinando ligeramente la cabeza, con expresión pensativa. No los mataré. Al menos, todavía no. Necesito quitarme a los Spearman de encima antes de empezar a añadir clanes poderosos como enemigos mortales, dijo Luke. Ya veremos, murmuró Wednesday en voz baja antes de inclinarse y rozar sus labios con los de él en un beso suave pero firme. Capítulo 204. Tras separarse de los deliciosos labios de Wednesday, Luke preguntó vacilante. ¿No tienen prohibido los vampiros beber sangre de humanos? Sabiendo que se trata de vampiros, es obvio por qué los vampiros del clan Drosía secuestran humanos. Lo hacen para beber su sangre. Parece que han elegido esta ciudad como su fuente de sangre. Sí, tienen prohibido. Es una ley impuesta por la propia comunidad vampírica hace más de 2 siglos. La sangre humana puede ser un manjar para ellos, pero no es necesaria para su supervivencia. De hecho, los vampiros son completamente autosuficientes sin necesidad de alimentarse de humanos, respondió Wednesday con su precisión característica. Entonces están cometiendo un delito aquí. Si la rama principal del clan Drosía se entera, se verían en un aprieto, comentó Luke, con una nueva idea formándose en su mente. ¿En un aprieto?, repitió Wednesday, con un tono que dejaba claro que no veía la situación tan a la ligera como Luke. Eso sería quedarse corto. La rama principal del clan Drosía podría simplemente borrarles de la existencia por romper esa regla. Los vampiros son muy estrictos con las leyes que ellos mismos impusieron en su sociedad cerrada, añadió Wednesday en tono serio. ¿En serio? Solo por usar a algunos normies como alimento, ¿acabarían con toda una rama secundaria?, preguntó Luke, frunciendo el ceño. Sí, son más serios de lo que te imaginas. Valoran mucho la estructura y el orden que han creado. Los vampiros son, por decirlo suavemente, los marginados más conflictivos en lo que respecta a los normales, ya que en el pasado secuestraban activamente a personas para chuparles la sangre, respondió Wednesday. ¿Por eso prohibieron alimentarse de sangre humana? Para evitar conflictos con los normales, dijo Luke, y Wednesday asintió. Sí. Aunque los vampiros, y los marginados en general, son increíblemente poderosos a nivel individual, los normies tienen un arma que ningún marginado puede igualar: su número. Son muchos más. Y, lo que es más importante, tienen una capacidad única para organizarse y actuar como una sola fuerza. Si cientos de miles de ellos se movilizaran con armas, incluso los vampiros más fuertes se enfrentarían a una batalla muy difícil, explicó Wednesday. Supongo que eso equilibra las cosas, de modo que no hay exterminio por ninguna de las dos partes, comentó Luke. Algo así. Los normies pudieron hacer frente a los marginados gracias a su capacidad para unirse y formar sociedades. Por nuestra parte, somos muy malos trabajando en equipo. En el pasado, los vampiros eran conocidos por vagar solos y actuar de forma independiente, dijo Wednesday. ¿Por qué?, preguntó Luke, genuinamente interesado en aprender historia de su linda novia gótica. Por naturaleza. Los marginados, al ser tan únicos en sus habilidades, tienden a sentirse autosuficientes. ¿Por qué confiar en otro cuando puedes enfrentarte al mundo tú mismo? Por eso las comunidades de marginados siempre han sido pequeñas y desorganizadas. Durante siglos, eso los hizo vulnerables, respondió Wednesday, que solo era capaz de mostrarse tan paciente y explicativa con Luke. Con cualquier otra persona, les habría dicho que leyeran un libro sobre la historia de los marginados. Eso cambió con la creación del Consejo, ¿verdad?, comentó Luke. Sí, el Consejo fue el primer intento real de unir a todas las razas marginadas bajo un único sistema legal. Los psíquicos, los vampiros, los hombres lobo, las gorgonas, cada grupo comprendió finalmente que si no se organizaban, los normies podrían continuar matando a un gran número de parias, y no somos conocidos precisamente por nuestro número. Tienes el ejemplo de Crackstone y sus fanáticos peregrinos, que mataron a un gran número de parias, incluido mi antepasado, confirmó Wednesday. Pero cada raza también tiene sus propias reglas, dijo Luke, más como una afirmación que como una pregunta. Correcto. El Consejo es la autoridad general, pero cada grupo marginado tiene sus propias leyes y tradiciones específicas.
Los vampiros, por ejemplo, tienen una jerarquía muy estricta que regula su comportamiento. Ellos mismos impusieron la ley que prohíbe la sangre humana tras siglos de sangrientos conflictos con los normales, asintió Wednesday. Incluso con el consejo, cada raza sigue teniendo sus propias reglas, tradiciones y conflictos internos, añadió Wednesday, sacudiendo ligeramente la cabeza. Vaya, eres como un libro de historia, solo que mucho más bonita e interesante, dijo Luke, mirándola con admiración y un toque de diversión. Wednesday le lanzó una mirada asesina, aunque no pudo ocultar el ligero rubor que se dibujó en sus pálidas mejillas. Deja los cumplidos estúpidos. Ahora usa el cerebro y piensa en cómo vamos a utilizar esta información, dijo Wednesday, que ya había trabajado bastante y quería que Luke se hiciera cargo a partir de ahora. Solo hacía eso con él. Siempre había sido independiente y quería hacerlo todo por su cuenta, hasta que lo conoció. Luke sonrió con picardía y dijo: sí, señora historiadora. Luego se detuvo brevemente. Si están utilizando Shadyside como granja de sangre, su base debe estar en Sunnivale o en el bosque entre ambas ciudades. Podemos encontrarlos y chantajearlos, comentó Luke tras unos segundos. Wednesday entrecerró los ojos, intrigada. ¿Chantajearlos?, repitió. Sí, amenacemos con denunciarlos ante la sede central. Si se trata de un delito tan grave, lo que ya sabemos puede asustarlos. A cambio, les pediremos información sobre cuándo llegaron aquí mis padres, explicó Luke. Es un enfoque arriesgado. Sabiendo lo grave que es el delito que cometieron, querrán eliminar a cualquiera que lo conozca, dijo Wednesday, evaluando la idea. ¿En serio? ¿Querrían eliminar al primogénito de la familia Adams? ¿Al gran heredero, Wednesday Adams?, dijo Luke, levantando una ceja. Wednesday le lanzó una mirada asesina, pero sus labios se curvaron ligeramente en una sonrisa de satisfacción. Tienes razón. Nuestras habilidades superan a las de la mayoría de las razas, por eso se nos considera el punto más alto de la jerarquía de poder. No sería inteligente que esta rama secundaria iniciara una guerra con mi familia, dijo Wednesday. Si eso ocurriera, esta rama secundaria tendría una sentencia de muerte segura. Por un lado, el clan Drosya los eliminaría inmediatamente por cometer tal acto, y eso sería lo mejor que les podría pasar, porque si la familia Adams los atrapaba, desearían estar muertos. Por eso, si vamos con la intención de negociar, no querrán atacarnos por tu apellido. Además, lo que pedimos es muy fácil de pagar, dijo Luke con una leve sonrisa. Es cierto, pero más que una negociación, es una amenaza, respondió Wednesday. Llámalo como quieras. Lo importante es que consigamos lo que buscamos sin entrar en confrontación con toda la rama. Aunque si se niegan a dárnoslo, es obvio que nos atacarán para silenciarnos, dijo Luke encogiéndose de hombros. Eso es un problema. Enfrentarnos a una rama provocará el caos, dijo Wednesday, frunciendo ligeramente el ceño. Se supone que estamos aquí de incógnito. No podemos luchar abiertamente contra una rama secundaria de uno de los 7 clanes de vampiros más importantes. Solo es una rama secundaria, dijo Luke, haciendo un gesto con la mano para restarle importancia. Se había enfrentado a demonios, a Crackstone, a Dolores y a muchos otros enemigos poderosos. No le daba miedo enfrentarse a unos cuantos vampiros que secuestraban en secreto a personas normales para beber su sangre. En el peor de los casos, los derrotaremos y leeré sus recuerdos en busca de lo que necesitamos, añadió Luke. ¿Puedes buscar recuerdos de hace más de 10 años? Preguntó Wednesday con curiosidad. Nunca lo he intentado, pero siempre hay una primera vez. Por eso prefiero que hablen por sí mismos. Es más rápido, pero si no hay otra opción, lo haré, respondió Luke. Bueno, otra opción es que, si los derrotamos, los torturamos para obtener la información, así no tendrás que leer sus recuerdos. Incluso podríamos prometerles que les perdonaremos la vida si nos dicen lo que saben sobre la llegada de tus padres, sugirió Wednesday, y Luke asintió, ya que era una buena opción. Entonces ya está. Mañana se lo diremos a Natasha y planearemos cómo enfrentarnos a ellos, dijo Wednesday, mirando el reloj, que marcaba las 4:46 de la madrugada. Luke frunció el ceño al ver la hora. Mañana tenía clase, las malditas clases. Ahora que lo recuerdo, mañana tenemos ese partido contra Sunnivale, comentó Luke. Los equipos de fútbol de ambos institutos se enfrentaban en un emocionante partido a las 7 de la tarde. En este caso, Shadyside jugaba fuera, por lo que tenían que viajar a Sunnivale, la alegre y encantadora ciudad. Eso está bien.
Podemos aprovechar el viaje para explorar Sunnivale y ver si esos vampiros se alojan allí, dijo Wednesday. Por fin se alinean los astros, murmuró Luke, ansioso por encontrar las pruebas lo antes posible para poder dejar de tomar la poción que le cambiaba de sexo. Aunque lo mejor de estar allí era que vivía con Wednesday y compartían habitación, algo que no podía hacer en Nevermore ni en la mansión Adams. Un intercambio equivalente. Capítulo 205. Nota del autor. He cambiado el nombre del hijo del agente inmobiliario que es amigo de Jenna, miércoles. Antes se llamaba Edward, ahora se llamará Elias. Afueras de Sunnivale, 6:45 am. A lo lejos, el horizonte comenzaba a adquirir un tenue tono anaranjado, lo que indicaba que el amanecer se acercaba, pero la oscuridad aún persistía. Entre árboles dispersos y hierba alta, se distinguían 5 figuras. 2 de ellas se enfrentaban a las otras 3 en una clara confrontación. Esto no es lo que acordamos. Si seguís así, Shadisi de pronto será un pueblo fantasma, dijo una de las 2 figuras encapuchadas. Su tono era masculino, pero no áspero ni duro, lo que sugería que era joven. Ja, como si nos importara. Haz lo que te decimos, respondió burlonamente una de las 3 figuras. Era el más alto de sus 2 compañeros. Ni siquiera han pasado 5 meses desde que entregamos a los Miller. Su desaparición fue meticulosamente planeada. Sin rastros, sin sospechas. ¿De verdad necesitas a esta chica?, preguntó la segunda figura encapuchada, con una voz suave y aguda, propia de una mujer joven. Tras esa pregunta, las 3 figuras que parecían tener más autoridad guardaron silencio. Entonces, finalmente, uno de ellos, que había permanecido callado hasta entonces, dio un paso al frente. Sus ojos, apenas visibles bajo la capucha, brillaban con malicia. No cuestiones nuestras decisiones, mestizo. Haz lo que se te dice sin protestar, dijo con autoridad y desdén. La mujer encapuchada que había hecho la pregunta anterior apretó los puños, pero no respondió. El silencio volvió a reinar en la zona hasta que la tercera figura encapuchada, que aún no había hablado, dijo con un toque de arrogancia y burla. Tengo mucha curiosidad por conocer a esta chica. Dicen que es preciosa, que las fotos no le hacen justicia. Me pregunto si será tan especial como dicen, aunque dudo mucho que una simple normal pueda igualar mi belleza. Soltó una risita y levantó su pálida mano, con las uñas pintadas de un rojo intenso, para examinarlas. Puede que sea guapa según los estándares normales, pero nunca podrá igualar tu belleza, hermana, dijo la primera figura en tono admirativo. Lo sé. ¿Cómo se llamaba? ¿Tuesday? Preguntó, mirando a las 2 figuras encapuchadas, que asintieron ligeramente. Oh, he oído un rumor, no sé si es cierto, Elias, dijo la figura alta encapuchada, mirando al hombre. ¿Qué? Preguntó Elias, con un mal presentimiento. Esta supuesta belleza normal tiene una hermana, y se rumorea que es cercana a ti, y a ti, Lauren, dijo la figura larguirucha con una sonrisa, mirando primero a Elias y luego a su compañera, Lauren. Elias frunció el ceño al oírlo. Pensó en Jenna, la hermana de Tuesday, todo lo contrario a ella. Trabajadora, tímida y buena persona. ¿Qué tiene que ver ella en esto?, preguntó Elias con voz tensa, casi un gruñido. Bueno, es la hermana de la otra chica. Ya que nos estamos tomando la molestia de capturar a una, podríamos llevarnos a las 2, ya sabes, para tener una de repuesto, respondió la figura alta, esbozando una sonrisa que reveló unos dientes blancos con colmillos afilados. Tú, murmuró Elias, con voz amenazante. No permitiría que se llevaran a Jenna. Lauren, que estaba a su lado, le agarró la muñeca, negó con la cabeza y le susurró. No lo hagas. No podemos ganar. Elias apretó los dientes, pero no respondió. La chica rubia será suficiente por ahora. Hacer desaparecer a 2 hermanas no será tan fácil de encubrir, declaró con autoridad la figura encapuchada del centro, mirando al hombre larguirucho. Este levantó las manos con una sonrisa despreocupada. Da igual, solo bromeaba, dijo. La figura encapuchada del centro ignoró el comentario y se volvió hacia Elias y Lauren, que permanecían inmóviles. Tenéis una semana. Usad el artefacto, dijo con firmeza. Ah, el artefacto. ¡Qué maravilla! ¿No es fascinante cómo un simple objeto puede borrar tanto ruido de las mentes débiles de los normies?, dijo la mujer encapuchada con tono arrogante. No es simple. Es una reliquia. Vamos, dijo la figura encapuchada del medio, dándose la vuelta. Hoy es el partido, ¿verdad? Podríamos echarle un vistazo a esa chica, ver si los rumores son ciertos, comentó el hombre larguirucho. Es verdad.
Será interesante, dijo la mujer encapuchada con una leve sonrisa. No había forma de que ella perdiera en términos de belleza. Por fin se han ido, ¿cómo demonios pueden beber tanta sangre tan rápido? Suspiró Lauren. Siempre era desagradable encontrarse con ellos. No lo sé, pero no entiendo cómo el abuelo o nuestros tíos les dejan actuar como quieren, sabiendo que cualquier error podría salirles caro, dijo Elías, claramente disgustado. ¿Abuelo? ¿Tíos? ¿Por qué sigues considerándolos familia? Ni siquiera nos tratan como a familia, solo como mestizos asquerosos, se burló Lauren. Y dejan que esos tres hagan lo que quieran porque son su orgullo y alegría, los miman demasiado, añadió con una mueca de disgusto. Volvamos, dijo Elías, sin ganas de seguir hablando del tema. ¿Qué harás si en el futuro se meten con Jenna? Tal y como van las cosas, en unos meses podrían dejar a Tuesday sin un centavo y fijarse en una nueva víctima, preguntó Lauren mientras regresaban a Shadyside. Intentaré que Jenna y su madre se vayan de Shadyside, es una pena que Tuesday vaya a acabar así, respondió Elías con expresión de pesar. No le gustaba la hermana de Jenna, pero sabía que era una normie e inocente que acabaría como comida para sus primos vampiros. Lauren y Elías permanecieron en silencio durante el resto del viaje de vuelta. Luke comenzó un nuevo día de colegio temprano por la mañana. Lo bueno de ese día era que por fin habían descubierto quién estaba detrás de las desapariciones en Shadyside. Un gran logro, gracias a las visiones de Wednesday y a su aguda capacidad de investigación. En cuanto a Natasha, durante ese tiempo se dedicó a buscar documentos, archivos, cualquier cosa relacionada con un incidente ocurrido hacía más de 10 años, pero no encontró nada. Incluso rebuscó en registros a los que no debía tener acceso, pero tampoco contenían lo que buscaba. Así que ayudó a Luke y Wednesday y también empezó a tachar lugares de Shadyside donde no debía estar escondida la prueba. Sin embargo, esto sería inútil en última instancia, porque si conseguían capturar a un vampiro del clan Drossia, podrían extraerle información sobre cuándo llegaron allí los padres de Luke. Por lo que Luke sabía, los vampiros poseían habilidades mentales similares a las suyas, con su aura azul, aunque diferían en muchos aspectos. Sus poderes no funcionaban con la precisión quirúrgica de un psíquico, sino más bien como un velo que envolvía a quienes se encontraban a su alcance. Sin embargo, este alcance era demasiado amplio, ya que habían logrado manipular a todo un pueblo como Shadyside. Aunque era un pueblo pequeño, aún así tenía miles de habitantes. Influir en todo un pueblo sería demasiado difícil para un vampiro de la rama secundaria del clan Drossia. Por lo tanto, no estaba del todo seguro de cómo habían conseguido que las constantes desapariciones de personas se trataran con indiferencia, como si fuera normal que la gente simplemente abandonara el aburrido y pequeño Shadyside. Aún así, no era infalible, ya que Violet había notado que era extraño que tanta gente hubiera abandonado Shadyside, muchos de ellos de la noche a la mañana, sin despedirse de nadie. Luke sentía cierta curiosidad por saber cómo la rama del clan Drossia había logrado ese efecto en Shadyside, pero no le preocupaba demasiado averiguarlo. Ese no era su objetivo. Si le daban la información que buscaba, su misión estaría cumplida. Cuando terminó la jornada escolar, a las 3 p.m., Luke y Wednesday regresaron a casa. El partido de fútbol americano era a las 7 p.m. El equipo de Shadyside visitaba el de Sunnivale. Era un partido muy esperado por ambos pueblos debido a su rivalidad. Por lo general, ganaba Sunnivale, ya que, al tener más del doble de población que Shadyside, contaba con un equipo más diverso y talentoso. A las 6:20 p.m., regresaron a la escuela, ya que los estudiantes y los miembros del equipo de fútbol serían llevados a Sunnivale en varios autobuses. Natasha conduciría a ella misma hasta allí para ver el partido, aunque más que ver el partido, tenía una misión junto a Luke y Wednesday: explorar Sunnivale en busca de la residencia de la rama del clan de vampiros. Capítulo 206. Luke estaba sentado en uno de los asientos centrales del autobús, junto a la ventana. A su alrededor reinaba el caos. Los estudiantes de Shadyside, vestidos con los colores del equipo, cantaban a pleno pulmón y sus gritos y cánticos resonaban en las paredes del vehículo. Algunos golpeaban los respaldos de los asientos al ritmo de las canciones, mientras otros agitaban con fervor pequeñas banderas con los colores de su escuela. Luke permanecía en silencio. Con un brazo apoyado en el borde de la ventana y la barbilla apoyada en la mano, miraba al exterior. Su rostro estaba inexpresivo, completamente ajeno al alboroto que lo rodeaba. A través del cristal, observaba cómo el paisaje cambiaba lentamente, los edificios de Shadyside dando paso a la carretera que conectaba ambas ciudades.
Sin embargo, su mente estaba lejos del partido. Estaba pensando en el clan de vampiros y en si encontrarían algún rastro de ellos en Sunnivale. Después de pasar más de un mes en Shadyside, era obvio que no tenían su base allí. Eso solo dejaba dos opciones. O bien tenían su base en Sunnivale o en los bosques que separaban las dos ciudades. En el centro del autobús, un chico alto y desgarbado, con una sudadera negra de Shadyside y el pelo revuelto, se subió a un asiento y se giró para mirar a los que iban detrás. Con una sonrisa burlona y un brillo de emoción en los ojos, levantó las manos y empezó a gritar. «Vamos, perdedores. ¿Qué pasa con este ambiente de pueblo muerto? Shadyside no se queda quieto. Y esta vez tenemos ventaja. Tenemos a la diosa Tuesday de nuestro lado», añadió con una amplia sonrisa. Los estudiantes del autobús estallaron en vítores y risas. ¿Sí?, gritó una chica desde la parte delantera, golpeando el techo del autobús con la mano. «Tuesday, monarca de Shadyside. Demuéstrales quién manda aquí». Un coro de Tuesday. «Tuesday». Se alzó entre los estudiantes, coreado como si fuera un grito de guerra. «¿Vas a decir algo o vas a dejar que sigan adorándote?», preguntó Violet con una expresión extraña. Luke apartó la mirada de la ventana y sus rasgos perfectos se suavizaron ligeramente en una pequeña sonrisa arrogante. Luego, asintió con la cabeza de forma imperceptible, pero todos lo notaron. El efecto fue inmediato y electrizante. Los estudiantes estallaron en gritos aún más fuertes, como si el gesto de Tuesday hubiera confirmado que ella era, de hecho, su monarca. Algunos comenzaron a aplaudir, otros golpearon las ventanas y más de uno gritó: «Ahí está. Nuestra monarca nos respalda». Durante el último mes, Luke había abandonado su papel de estudiante popular, la personalidad que había creado meticulosamente cuando asumió la identidad de Tuesday. Y, sin embargo, su popularidad no había hecho más que crecer con cada día que pasaba. Para Luke, esto no había sido más que un experimento social. Como un actor que prueba un papel. Sonrisas arrogantes, palabras que parecían órdenes disfrazadas de sugerencias y gestos calculados que dejaban a todos hipnotizados. Para él era un juego, una manipulación a gran escala para ver hasta qué punto podía influir en los que le rodeaban. Era tan fácil moldear las percepciones y las emociones de las personas. Resultó ser más fácil de lo que había pensado. Sin embargo, la novedad de este juego se desvaneció rápidamente. Con el paso de los días, empezó a aburrirse. Fingir ser alguien que no era, especialmente alguien tan opuesto a su verdadera naturaleza, era agotador. Así que, poco a poco, empezó a despojarse de la personalidad de Tuesday. Se volvió más frío, más inexpresivo, respondiendo a los elogios con miradas indiferentes o a sentimientos apenas perceptibles. Dejó de esforzarse por liderar o manipular, simplemente ya no le parecía entretenido. Pero, irónicamente, esta actitud distante solo le hizo más popular. La indiferencia de Tuesday se interpretaba como un signo de confianza y misterio. Cuanto menos parecía importarle lo que pensaran los demás, más la admiraban. Su frialdad, su falta de expresión, incluso su aparente arrogancia, alimentaban el mito de su perfección. Por dentro, Luke se sentía dividido entre la irritación y una fría satisfacción. En Nevermore siempre estaba bajo la atenta mirada de todos, así que al final estaba acostumbrado a que la gente lo mirara y lo señalara. Simon y Kate también gritaban y vitoreaban. Su reputación se había disparado simplemente por ser los más cercanos a Tuesday, y a la mayoría de los adolescentes les encantaba la popularidad y ser el centro de atención. En cuanto a ese episodio en el que pasaron horas excavando tumbas, siguió siendo un secreto dentro del grupo. Su investigación continuó, pero no encontraron nada. Luke, por su parte, no aportó nada de valor, solo fingió hacerlo. Prefería mantener a estos normies fuera de un lío que estaba muy por encima de sus posibilidades. De cualquier manera, era imposible que Violet, Simon o Kate encontraran otra pista que los llevara a resolver el misterio de las desapariciones de Shadyside. No había nada en el pueblo. Él y Wednesday solo habían tenido éxito gracias a las visiones de Wednesday. Sin ellas, no habrían llegado a ninguna parte. Aburrido de mirar el paisaje, Luke buscó a Wednesday. Estaba sentada en los asientos traseros. Llevaba su típico look de nerd normalita, su presencia seguía siendo casi invisible, lo más destacable de ella era que era la hermana de Tuesday. Había perfeccionado su actuación, volviéndose casi invisible gracias a la personalidad insoportablemente aburrida que mostraba. Luke frunció ligeramente el ceño al ver a un chico hablando con Wednesday. Lo reconoció. Era Elias, el hijo de la mujer que trabajaba en Shadyside Realty.
Junto a ellos había una chica pecosa que charlaba animadamente. Se llamaba Lauren y era prima de Elias, al menos eso le había dicho Wednesday. Este era el grupo de amigos de Jenna. Como Luke formaba parte del grupo rebelde compuesto por Violet, Simon y Kate, Wednesday había encontrado su lugar entre un grupo de cerebritos casi invisibles. Luke se levantó de su asiento y se dirigió hacia Wednesday. Elias y Lauren volvieron la mirada hacia Tuesday, al darse cuenta de la inesperada aproximación de la monarca. Fruncieron ligeramente el ceño. Se produjo un sutil cambio en el ambiente. Los movimientos de Tuesday no pasaron desapercibidos y los cánticos comenzaron a apagarse, mientras todos volvían su atención hacia ella. ¿Qué va a hacer?, se preguntó Violet, con expresión tensa. Era amiga de Tuesday, incluso sentía algo por ella. Sabía lo tensa que era la relación entre las hermanas Foster. De hecho, todo el mundo lo sabía. Las hermanas Foster tenían padres diferentes, lo que creaba una distancia emocional entre ellas. Lo que el mundo veía era a Tuesday, con su personalidad dominante, dominando por completo a Jenna, una chica introvertida y tímida. «Hermana, ¿necesitas algo de mí?», preguntó Jenna con un tono tembloroso y totalmente sumiso. En su mente, Luke admiraba la fenomenal actuación de Wednesday. Ni siquiera él podía actuar tan perfectamente. Su novia era realmente un genio polifacético. «No, solo me preguntaba por qué vienes al partido. ¿No deberías estar encerrada en tu cueva estudiando o algo así?», dijo Luke, con voz llena de burla y desprecio, y una sonrisa arrogante en los labios. Jenna, al oír el tono cortante, bajó aún más la mirada, mordiéndose el labio y apretando las manos. Elias y Lauren fruncieron el ceño ante la reacción de Jenna. «Yo quería asistir al partido», respondió Wednesday en voz baja. «Ah, claro, querías venir al partido para, no sé, intentar ligar con algún chico, ¿verdad? ¿Dar tu primer beso? Y si tienes suerte, perder la virginidad», dijo Tuesday con una risita que resonó maliciosamente en el autobús. Los demás estudiantes se rieron también, si es que se podía llamar broma a las palabras de Tuesday. Jenna no dijo nada. Se quedó sentada en silencio, con la cabeza gacha. Elias estaba a punto de responder a Tuesday, dispuesto a defender a Jenna. No podía soportar que una hermana tratara así a otra. Era demasiado cruel. Cuando estaba a punto de decir algo, Violet se le adelantó. «Ya basta, Tuesday. Ya es suficiente», dijo en voz baja pero firme, poniéndose delante de Tuesday y agarrándola de la manga. El silencio que siguió fue casi total. Los ojos de los estudiantes se volvieron hacia Violet, sorprendidos de que alguien se atreviera a plantarle cara a la reina de Shadyside. Solo una persona en el pasado se había atrevido a desafiar abiertamente a Tuesday. Había sido la propia Violet cuando la había enfrentado en la cafetería, quejándose de que había llegado tarde por su culpa. «¿Ya basta?», preguntó Luke, con un tono casi curioso pero cargado de frialdad, girando lentamente la cabeza hacia Violet. Los ojos azul cielo de Tuesday se encontraron con los de Violet, y ésta sintió un ligero temblor en su interior, aunque se obligó a mantener la compostura. Los ojos de Tuesday, que muchos temían. Unos ojos hermosos que podrían pertenecer a una princesa de cuento de hadas, pero coronados por un rostro que, aunque bello, irradiaba una autoridad intimidante. Una belleza irreal acompañada de una aura tan opresiva que nadie, absolutamente nadie, se atrevía a desafiarla. Violet tragó saliva, pero no se echó atrás. «Sí, basta ya de atormentar a tu hermana», dijo. Da igual», murmuró Tuesday, liberándose bruscamente del agarre de Violet y volviendo a su asiento bajo la mirada de todos. Todos los ojos siguieron a Tuesday, sorprendidos de que hubiera dejado pasar el tema tan fácilmente. «¿Por qué tanto silencio? Seguid cantando», espetó Tuesday, mirando con ira al chico de la sudadera negra de Shadyside con el pelo revuelto que había estado liderando los cánticos. El chico obedeció inmediatamente y el resto de los estudiantes volvieron al ambiente entusiasta del partido, temerosos de la ira de Tuesday. Violet se quedó donde estaba, suspirando aliviada. Muchos la miraron con respeto. Wednesday levantó ligeramente la cabeza, que había mantenido gacha hasta entonces. Sus ojos oscuros, como abismos, miraron a Violet. Había un destello frío en su mirada que no encajaba con la imagen tímida y sumisa que había mostrado momentos antes. No le había gustado nada que Luke hubiera cedido a las exigencias de Violet. Wednesday cerró los ojos un segundo, respiró hondo y, cuando los volvió a abrir, la máscara de Jenna Foster había vuelto a aparecer.
Violet no se percató de la fría mirada de Wednesday, ya que Simon y Kate se acercaron a ella para mostrarle su respeto por ser la única persona que podía hablarle a Tuesday en ese tono. Elias y Lauren tampoco notaron ese pequeño y rápido cambio en Jenna, ya que seguían observando a Tuesday. ¿Te estás divirtiendo?, le preguntó Wednesday a Luke a través de su vínculo telepático. Su voz mental era tan fría como el hielo. Luke se estremeció ligeramente por dentro. Conocía ese tono mejor que nadie. Su dulce novia estaba molesta, aunque no lo demostrara abiertamente. ¿Qué? ¿Por qué estás enfadada?, respondió Luke a través del vínculo, manteniendo la calma, aunque su confusión era evidente. Hubo un breve silencio antes de que la gélida voz de Wednesday volviera a llegar a su mente. No estoy enfadada, Luke. Estoy decepcionada. ¿Decepcionada? ¿Por qué? Lo planeamos así, ¿recuerdas? Tú como la hermana sumisa y yo como la cruel. Manipulamos sus percepciones como quisimos, dijo Luke, confundido. No fue lo que dijiste lo que me molestó. Sabes que no me importa que me insultes delante de ellos. Es parte del juego, insistió la fría voz de Wednesday. Entonces, ¿qué?, preguntó Luke. Lo que me molestó fue que cedieras ante Violet. ¿Eso te molestó? No fue gran cosa. Violet intervino y, bueno, pensé que era mejor dejarlo pasar para no arruinar el ambiente. Todo el mundo sabe que es muy amiga de Tuesday. Sería raro que yo fuera tan agresivo y cruel con ella, ¿no crees?, explicó Luke. ¿Raro? Ceder es una grieta en la personalidad que proyectas y que tú mismo has creado. Todo el mundo sabe que Violet es lesbiana, respondió Wednesday, con voz fría, pero ahora teñida de algo más profundo. Un atisbo de celos apenas contenido. ¿Y eso qué tiene que ver?, preguntó Luke. Dime, Luke, cuando estás en el cuerpo de Tuesday, ¿ves a Violet como un posible interés romántico? ¿Te parece atractiva? ¿Coqueteas con ella? ¿Quizás te excita la idea de tener una relación con una mujer en un cuerpo femenino?, preguntó Wednesday. ¿Qué? ¿De dónde sacas eso? Por supuesto que no, respondió Luke rápidamente, indignado por la insinuación. ¿Estás seguro? Porque desde donde yo lo veo, parecías bastante complacido con ella. Incluso dócil. Y todo el mundo sabe que Tuesday no es dócil, insistió Wednesday, con voz fría, pero claramente llena de una posesividad que Luke conocía muy bien. No fue nada de eso, Wednesday. Solo pensé que era mejor no causar más problemas. No la encuentro atractiva, no intenté ligar con ella y, desde luego, no quiero tener una relación lésbica en el cuerpo de Tuesday, respondió Luke, medio indignado y tratando de dejar las cosas claras. Pero si te molesta tanto, la próxima vez lo haré de otra manera. ¿Te parece bien?, añadió Luke. Hubo un breve silencio antes de que Wednesday finalmente respondiera. Más te vale, Luke. Porque eres mío. Y no pienso compartir ni una pizca de ti, seas Luke o Tuesday. No tienes que preocuparte por eso, Wednesday, dijo Luke, incapaz de evitar sonreír ligeramente, reconociendo esa mezcla única de frialdad y posesividad de Wednesday. Capítulo 207. El campo de fútbol de Sunnivale estaba a rebosar. Unas 5.000 personas llenaban las gradas, listas para ver el partido. La gente de Sunnivale agitaba banderas y pancartas en el aire. Este estadio, con capacidad para 5.000 espectadores, era un reflejo del orgullo y la inversión de Sunnivale en su equipo y en los deportes, una clara muestra de su superioridad sobre Shadyside. Por el contrario, Shadyside ni siquiera tenía población suficiente para llenar un estadio de este tamaño. Con apenas 3.500 habitantes, solo unas 800 personas habían hecho el viaje para asistir al partido. La diferencia en el número y la energía de los espectadores era evidente. Antes de que comenzara el partido, Sunnivale ofreció un espectáculo previo, haciendo alarde de su opulencia y espíritu competitivo. Las animadoras de Sunnivale estaban lideradas por una chica alta con una figura de modelo, un cabello rubio ceniza perfectamente peinado y ojos verdes. Esa es Rosalie, no me canso de mirarla. Solo vengo al partido por ella, dijo Simón, prácticamente babeando mientras observaba a la capitana de las animadoras de Sunnivale. Kate, sentada a su lado, puso los ojos en blanco y le dio un codazo en las costillas. ¿Dónde está tu lealtad, Simón? Tenemos el martes. ¿Te acuerdas? El martes, dijo Kate, enfatizando el nombre. Simón se encogió de hombros, apartando la mirada de Rosalie solo por un momento. Lo sé, pero es diferente. Tuesday es como una diosa. Es intocable, ¿sabes? ¿En serio? Rosalie ni siquiera sabe que existes. Tuesday es nuestra amiga.
La ves todo el tiempo, dijo Kate, mirándolo con incredulidad. Por eso precisamente. Tuesday actúa como si nada de esto le importara. Es como si el mundo fuera irrelevante para ella. Esa actitud fría, la forma en que mira a todo el mundo con desdén, eso la hace intocable, dijo Simón. Kate arqueó una ceja, pero Simón continuó antes de que pudiera decir nada. Rosalie, por el contrario, es como una celebridad que sabe que es guapa. Le encanta ser el centro de atención y se comporta exactamente como se esperaría de alguien así, explicó Simón. Kate se burló, cruzando los brazos. Quería discutir, pero algo dentro de ella no podía negar lo que Simón estaba diciendo. Por mucho que odiara admitirlo, había algo en Tuesday que la hacía única, incluso para ella, una chica heterosexual. Tuesday la había hecho cuestionar su sexualidad más de una vez. Pero cuando miraba a Rosalie, solo sentía envidia y su autoestima se veía afectada. Mientras Rosalie y sus compañeras realizaban acrobacias impecables, el público de Sunnivale estalló en vítores y aplausos entusiastas cuando las pantallas gigantes del estadio la enfocaron. Con cada ovación, Rosalie parecía más satisfecha, disfrutando de la adoración de la multitud. La adoración de las masas normales, tan fácil y emocionante, pensó Rosalie, ejecutando un salto mortal perfecto y aterrizando con elegancia. El rugido del público la rodeaba, alimentándola de una forma que ellos nunca entenderían. No era solo ego, era poder. A pesar de su desdén por estos humanos simples, estos mortales que vivían sus vidas insignificantes y fugaces, no podía negar lo mucho que disfrutaba de la forma en que la miraban. Para ellos, era una diosa, una figura intocable de perfección y magnetismo. Cuando terminó la actuación de Sunnivale, fue el turno de Shadiside. Las animadoras y la banda de música de Shadiside lo dieron todo, con Violet tocando en la banda. La diferencia entre las dos actuaciones era abismal. Shadiside no podía igualar la grandeza de Sunnivale. Durante todo el espectáculo se oyeron murmullos, risas y abucheos procedentes del público rival. Sin embargo, Shadiside aún no había terminado. Cuando la banda dejó de tocar, Madison, la capitana de las animadoras de Shadiside, salió al campo. Tomó el micrófono con una calma y una confianza que contrastaban con el ambiente hostil que las rodeaba. Bueno, parece que nuestra humilde actuación no ha sido suficiente para vosotros, dijo Madison en un tono ligero, casi burlón, que acalló momentáneamente las risas. Las animadoras de Shadiside se hicieron a un lado, formando un semicírculo, mientras Madison extendía un brazo hacia alguien que estaba justo detrás de la formación. Ahora, presentemos a nuestro monarca, el monarca de Shadiside. Un murmullo se extendió por el estadio. Los focos se dirigieron hacia una figura que llevaba una sudadera negra de gran tamaño con el logotipo de Shadiside y la capucha puesta. El público de Sunnivale parecía confundido. Algunos se rieron de nuevo, mientras que otros comenzaron a especular sobre la identidad de la persona. ¿Cuándo acepté esto?, pensó Luke, la figura encapuchada. Toda la escuela le había rogado que se presentara para este momento, y él accedió a regañadientes después de innumerables súplicas. Al fin y al cabo, no era una tarea complicada. Lo único que pidió fue que lo llamaran monarca en lugar de reina. De ninguna manera iba a permitir que lo llamaran así, ni siquiera en esta forma femenina. Sin otra opción, Luke levantó las manos hacia la capucha y la retiró, revelando su rostro. El estadio quedó en silencio momentáneo. Todos estaban atónitos, no solo por los rasgos llamativos de la chica rubia, sino por algo más. En la pantalla gigante, sus ojos azul y hielo brillaban con una arrogancia innata, como si estuviera mirando a una multitud de hormigas. Di unas palabras a nuestro pueblo, dijo Madison, haciendo una reverencia exagerada antes de entregarle el micrófono a Luke. Él lo tomó a regañadientes. Más vale que ganéis este partido, o habréis hecho que pierda el tiempo viniendo aquí, dijo Luke, con voz irritada por toda la atención que estaba recibiendo. A pesar de la molestia y la autoridad de su tono, la multitud se quedó desconcertada cuando su voz resonó en los altavoces del estadio. Fría y firme, pero con un tono melódico, suave y perfectamente afinado, tan impecable como su apariencia. Las gradas de Shadiside estallaron en vítores, como si las palabras de su monarca fueran una orden que los encendiera aún más. La energía era mucho mayor que la que Madison y la banda habían logrado despertar, y Luke lo había conseguido con solo unas pocas palabras. Los espectadores de Sunnivale permanecieron en silencio, algunos susurrando en voz baja mientras continuaban mirando a Tuesday. Desde su sitio, Rosalie observaba la escena con incredulidad. Por primera vez en su vida, sentía que alguien la eclipsaba.
Es completamente diferente a las fotos, pensó Rosalie, que había visto imágenes de Tuesday, cuya reputación había llegado incluso a Sunnivale. Pero verla en persona era una experiencia totalmente diferente. Lo que más la inquietaba era la arrogancia que irradiaba cada fibra de su ser. El mero hecho de que una chica normal pudiera proyectar tanta arrogancia la enfurecía. Los ojos verdes de Rosalie se llenaron de odio mientras miraba a Tuesday. No voy a esperar una semana, pensó, con un brillo peligroso en los ojos. Una vez terminadas las presentaciones, comenzó el partido. Duró casi 2 horas y fue muy reñido. El ganador final fue Shadiside, que se aseguró la victoria con un touchdown de ventaja. Los jugadores de Shadiside parecían haber entrado en modo berserker, jugando todo el partido con un único objetivo en mente: la victoria. No podían permitirse perder, no después de hacer venir a Tuesday hasta allí y hacerle perder el tiempo. Y lo consiguieron. Ganaron el partido después de 2 años sin conocer la victoria. Las gradas de Shadiside estallaron en vítores y emoción. Mientras tanto, los espectadores de Sunnivale se habían quedado completamente en silencio, en marcado contraste con su confianza anterior. Una vez terminadas las celebraciones, Luke se abrió paso entre la multitud hacia una de las salidas del estadio. Se volvió a poner la capucha y se separó de sus compañeros del Shadiside. Era hora de comenzar la exploración de Sunnivale en busca del clan de vampiros. Él cubriría las zonas este y norte de Sunnivale, mientras que Wednesday y Natasha se encargarían de las demás. Espero tener suerte, pensó Luke con un toque de impaciencia. Estaba cansado de investigar y seguir pistas, quería acción. Quería encontrar por fin esas malditas pruebas. Al llegar al aparcamiento, se dio cuenta de que la multitud empezaba a dispersarse, muchos todavía comentando el partido, la mayoría de ellos claramente descontentos, al ser de Sunnivale. En ese momento, Luke oyó una voz dentro de su cabeza, como un susurro. «Ven, sigue mi voz». Luke se estremeció ligeramente. No esperaba que una voz susurrante apareciera de repente en su mente y, sin embargo, la voz tenía un magnetismo inconfundible. Supo al instante lo que era. Hipnosis vampírica, pensó Luke, gratamente sorprendido. Tuvo que contener una sonrisa maníaca que se dibujaba en su rostro. La hipnosis vampírica y el control mental psíquico tenían diferencias claras en su mecánica y en los efectos que producían en la víctima. Los vampiros no imponían órdenes directas como lo haría un psíquico. En cambio, su hipnosis era más sutil, envolvente y seductora. Su poder residía en la sugestión, en un susurro que se deslizaba en la mente de la víctima, atrayéndola, absorbiéndola, incluso haciéndola sentir complácida con la mera idea de obedecer. Por otro lado, el control mental psíquico es una orden absoluta. No hay seducción ni persuasión, solo una orden fría y mecánica que la mente de la víctima ejecuta sin resistencia. Es como si su libre albedrío se apagara momentáneamente y su cuerpo se moviera bajo la voluntad del psíquico, sin cuestionar ni sentir nada en el proceso. ¿Quién hubiera pensado que un vampiro llamaría a su puerta? Era una gran noticia. Rápidamente llegó a la conclusión de que el vampiro debía de haberlo visto hablando en su forma de martes y se había sentido tentado por la belleza de su apariencia femenina, o algo por el estilo. Así que están en Sunnivale, no en el bosque. Gracias, forma femenina, pensó Luke mientras comenzaba a seguir la voz que lo guiaba. El vampiro estaba muy equivocado si pensaba que podía seducirlo con una hipnosis tan débil. Sin embargo, Luke decidió seguirle el juego, ya que lo estaba llevando hacia el bosque, un lugar aislado, lejos de miradas indiscretas. Mejor para él. No quería asustar al vampiro, así que era mejor dejarle creer que su hipnosis estaba funcionando. ¿Quién será el afortunado? Espero que sea más de uno, pensó Luke, ya ansioso por la batalla. Hacía mucho tiempo que no tenía una pelea emocionante. La última fue contra los demonios menores y, aunque fue divertida, no supuso ningún reto. Luke caminaba por el oscuro bosque, guiado por la voz del vampiro. Habían pasado más de 20 minutos desde que empezó a seguirla, y sus pensamientos eran una mezcla de impaciencia y curiosidad. Mientras caminaba, su mente no dejaba de analizar la situación. Este grupo de vampiros, una rama secundaria del clan Drossia, trabajaba con gran meticulosidad para cubrir sus huellas, haciendo que pareciera que las desapariciones eran solo personas que abandonaban la ciudad. Pero, ¿dónde estaba ahora esa meticulosidad? La forma en que el vampiro lo había atraído era todo menos sutil, todo menos cuidadosa. Tuesday era una figura importante para Shadiside, conocida en toda la escuela y en todo el pueblo. Incluso había causado una fuerte impresión en Sunnivale.
Su rostro había aparecido en todas las pantallas gigantes del estadio. Si desaparecía esa noche, se darían cuenta inmediatamente. Se trataba de un secuestro impulsivo, algo que no encajaba con el modus operandi calculado de estos vampiros. ¿Por qué actuaban ahora de forma tan imprudente? Tras unos minutos más, Luke llegó a una zona un poco más abierta. Los árboles seguían siendo altos, con troncos gruesos y separados entre sí, lo que creaba un campo de visión más amplio. Al borde del claro, vio 3 figuras. Estaban inmóviles, a unos 15 metros de distancia. La luz de la luna se reflejaba en sus rostros encapuchados, pero Luke, que era clarividente, podía verlos perfectamente incluso a esa distancia. Luke reconoció uno de esos rostros, el de una chica de piel pálida y cabello color ceniza. La única diferencia eran sus ojos, que antes eran verdes, pero ahora eran de un rojo oscuro intenso. Es una de las animadoras de Sunnyvale, se llamaba Rosalie, pensó Luke mientras observaba a las 3 figuras. A veces, prestarle atención a las tonterías de Simón resultaba útil. Capítulo 208 Quítate la capucha, dijo Rosalie, acercándose a Luke. Luke obedeció, llevándose las manos a la capucha y dejando al descubierto su rostro. Quería ver exactamente qué pretendía hacer ese trío de vampiros. Tanto Rosalie como sus 2 compañeras se estremecieron ligeramente al ver de cerca la forma femenina de Luke, algo que no pasó desapercibido para su ojo clarividente. Rosalie frunció el ceño al ver más de cerca el rostro de Tuesday. No parecía nada contenta de ver a alguien que la superaba en belleza. Antes de que Rosalie pudiera hacer su siguiente movimiento, se oyeron pasos apresurados a su alrededor y, en cuestión de segundos, llegaron 2 figuras más. Luke tuvo que contenerse para no reaccionar, ya que hacerlo revelaría que la hipnosis de Rosalie no tenía ningún efecto sobre él. Reconoció a los 2 recién llegados, 2 adolescentes de Shadyside que compartían clase con él, Elias y Lauren. Incluso formaban parte del grupo de falsos amigos de Wednesday. ¿Qué demonios hacían allí? Y lo que era más importante, la velocidad con la que habían llegado dejaba claro que eran marginados. Era imposible que fueran normales. ¿También son vampiros?, pensó Luke, confundido. Había leído los recuerdos de la madre de Elias, y no había nada en ellos que indicara que ella fuera vampira o que su hijo lo fuera. Además, estos 2 habían pasado mucho tiempo en el colegio con Wednesday, alguien extremadamente observadora. Era increíble que no se hubiera dado cuenta. No se lo va a tomar bien, pensó Luke. Si Wednesday se enteraba de este error por su parte, de que 2 vampiros la habían engañado, no estaría nada contenta. ¿Qué hacéis?, preguntó Elias, mirando a Rosalie y a los demás. Cállate, mestizo. No te debemos ninguna explicación, respondió Rosalie con desdén, claramente de mal humor. ¿Mestizo?, pensó Luke. Lo que estáis haciendo es demasiado arriesgado. Todo el mundo notará la desaparición de esta chica el día del partido, exclamó Elias, negándose a dar marcha atrás. Ya lo sabemos, idiota. No vamos a matarla ni a hacerla desaparecer, dijo el tipo larguirucho con irritación. Era pálido, medía casi 1,95 metros y tenía el pelo oscuro y relativamente largo. Solo la marcaré. Deja que sufra un poco, añadió Rosalie, relamiéndose los labios y mostrando sus afilados colmillos. No son tan estúpidos como pensaba, pensó Luke. La mordedura de un vampiro podía provocar pesadillas, trastornos del sueño, dolor persistente en la zona de la herida y un estado de debilidad. ¿Por qué? ¿No es lo que nos han pedido?, preguntó Lauren, un poco confundida por el cambio de planes. Porque lo digo yo, espetó Rosalie, antes de hacer un rápido movimiento con la mano. Un chorro de sangre salió disparado de su palma hacia Lauren, que apenas tuvo tiempo de cruzar los brazos en forma de X para protegerse. Lauren salió volando hacia atrás y se estrelló con fuerza contra el tronco de un árbol. Se le formaron profundos cortes en los antebrazos, que sangraban profusamente. Elias se apresuró a acudir a su lado para ayudarla y comprobar que estaba bien. Estoy harta de tus preguntas, dijo Rosalie con una mueca de desdén, mirando brevemente a Lauren y Elias antes de volver su atención hacia Luke y acercarse a él con paso firme. Cuando se acercó, justo cuando estaba a punto de extender su pálida mano hacia el cuello de su víctima, Luke la miró. Sus ojos salieron de su supuesto trance y se fijaron en la mirada carmesí de Rosalie. Ella se quedó paralizada, sorprendida por el cambio repentino. Antes de que pudiera reaccionar, Luke habló con tono frío. Arrodíllate. La orden llegó al cerebro de Rosalie, que no pudo resistirse ni un segundo.
Sus rodillas se doblaron y, en un instante, estaba arrodillada ante Luke, que la miraba con una mirada gélida. Pero eso no fue todo. Luke echó la pierna hacia atrás y, con toda su fuerza física, clavó la rodilla en la cara de Rosalie. La nariz de la bella vampiresa se rompió, le salieron un par de dientes y la sangre brotó de su boca. Luke ni siquiera había usado su telequinesis para potenciar el golpe, pero aún así consiguió dejar inconsciente a Rosalie. Aunque los psíquicos tenían menos fuerza física que ciertos tipos de marginados, como los hombres lobo o los vampiros, su poder seguía superando al de un normie. Si le daba un golpe bien colocado con toda su fuerza a una vampira como Rosalie, que no estaba especializada en resistencia, era fácil dejarla inconsciente. El lugar quedó en silencio. Los dos compañeros vampiros de Rosalie se quedaron en estado de shock, incapaces de comprender lo que acababa de pasar. En cuanto a Lauren y Elias, miraban con los ojos muy abiertos a Tuesday, la supuesta chica normal que había llegado a Shadyside hacía poco más de un mes. TSCH, qué vampira más débil. Tienes suerte de que no me dejen matarte. La voz irritada y despectiva de Luke rompió el silencio. Esperaba que Rosalie diera más guerra o, al menos, aguantara más de un golpe. Cabrón. ¿Quién demonios eres? Gritó el vampiro larguirucho con furia, a punto de abalanzarse sobre Luke. Pero lo detuvo su compañero, que, a diferencia de los otros dos, había mantenido una expresión seria desde el principio. No seas imprudente, Alex. Es una psíquica, dijo en tono irrefutable. Alex lo miró fijamente durante un momento antes de retroceder a regañadientes. Tienes razón. Tenemos que atacarla juntos, Armand, dijo Alex, tratando de contener su rabia al ver a su hermana inconsciente en el suelo, con la cara hecha un desastre. ¿Una psíquica?, pensó Elias, mirando a Tuesday como si fuera una desconocida. Nunca había imaginado que fuera una marginada como él, y mucho menos que perteneciera a la raza psíquica. ¿Eso significa que Jenna también lo es?, se preguntó, lleno de dudas. ¿Qué hace aquí una psíquica?, preguntó Armand. Luke lo observó atentamente y se dio cuenta de que era el más fuerte de los tres, o al menos eso sugería su postura autoritaria sobre Alex. No puedo estar aquí. Entiendo que este es vuestro territorio y que utilizáis Shadyside como granja de sangre para los normies, pero eso no significa que tenga prohibido venir, respondió Luke con una leve sonrisa burlona. La respuesta de Luke hizo que las expresiones de Armand, Alex, Elias y Lauren se ensombrecieran con sorpresa e inquietud. Esto no pinta bien, pensó Armand, empezando a sentir pánico, pero se obligó a mantener la calma. Tenían que avisar a su padre y a los demás. Sin dudarlo, Armand sacó rápidamente una daga ceremonial inmaculada y la puso en las manos de Alex. «Hermano, ¿qué haces?», preguntó Alex. «Sal de aquí. Ahora. Avísales a padre y al abuelo», ordenó Armand en tono serio mientras se mordía ligeramente el dedo y dejaba caer una gota de sangre sobre la hoja. La daga brilló brevemente y, en un abrir y cerrar de ojos, Alex desapareció. «Un teletransportador», pensó Luke con una leve mueca. No esperaba que Armand actuara de forma tan paranoica y rápida. Aunque tenía sentido, saber que otro marginado sabía lo que su familia estaba haciendo allí era suficiente para que entrara en pánico. Si se descubría, el propio clan Drosía lo mataría a él y a toda su familia. Bueno, pensó Luke, sin preocuparse demasiado por la aparición de un par de vampiros más. Derrotaría a Armand antes de que llegaran y obtendría la información que necesitaba. Además, ya había enviado un mensaje telepático a Wednesday y Natasha para informarles de la situación. Luke extendió el brazo hacia Armand, que ya estaba preparado para la batalla. Armand sabía que no debía subestimar a este psíquico de aura azul, pero confiaba en su propia fuerza. Su resistencia mental era muy superior a la de su hermana. Además, su fuerza física y su velocidad deberían darle ventaja. ¿Por qué extiende el brazo?, pensó Armand, sintiendo una repentina punzada de inquietud. Estaban a más de 10 metros de distancia, era imposible que ese psíquico de aura azul pudiera atacarlo desde esa distancia sin moverse. Pero en el momento en que ese pensamiento cruzó su mente, su expresión se oscureció. Una fuerza invisible lo agarró. Una devastadora fuerza telequinética lo envolvió, succionándolo como si la gravedad hubiera cambiado de repente. Intentó resistirse, plantando los pies en el suelo con toda su fuerza física, pero la presión era abrumadora. ¿Un psíquico de doble aura? Maldita sea. Pensó mientras su cuerpo era arrastrado hacia Luke, completamente fuera de control. El viento aullaba en sus oídos.
Mientras Armand se precipitaba hacia él a gran velocidad, Luke apretó el puño, esperando el momento perfecto. En el instante en que Armand lo alcanzó, lanzándose como una bala fuera de control, Luke golpeó con una sincronización impecable. ¡Boom! El impacto fue brutal. La cara de Armand chocó directamente con el puñetazo, amplificado por la velocidad a la que estaba siendo arrastrado. Su cabeza se echó violentamente hacia atrás, su piel se arrugó por la fuerza y una onda expansiva resonó en el aire. Fue como golpear una pelota de béisbol con un bate de acero. Se oyó un crujido nauseabundo cuando la nariz de Armand se rompió al instante, salpicando sangre en todas direcciones. Sus dientes se desmoronaron bajo la fuerza abrumadora, algunos se astillaron y otros se arrancaron por completo. Armand no salió disparado hacia atrás. Su cuerpo cayó en picado. Su cabeza se estrelló contra el suelo con un ruido sordo y pesado, levantando una nube de polvo y fragmentos de tierra. Yacía inmóvil. Su cara, presionada contra la tierra, tenía la huella del puño de Luke, grabada en la piel como una marca ardiente. La sangre le empapaba la boca, filtrándose entre los dientes destrozados. Respiraba con dificultad. ¿Por qué está tan débil?, pensó Luke, con expresión de confusión al darse cuenta de que Armand había quedado inconsciente. Capítulo 209 ¿Por qué está tan débil?, pensó Luke con expresión de confusión al darse cuenta de que Armand había perdido el conocimiento. El lugar volvió a quedar en silencio, solo se oían los sonidos del bosque por la noche. Lauren y Elías miraban conmocionados. Lo que creían que era una persona normal había derrotado a su familiar de un solo golpe. Así que esto es una psíquica, pensaron Lauren y Elías, con la mirada fija en Tuesday. Era la primera vez que veían a una psíquica. Además, también se dieron cuenta de que tenía dos auras, algo que habían leído que era aún más raro. Luke miró a Armand con expresión bastante decepcionada. No esperaba que el vampiro fuera incapaz de resistir ni un solo golpe suyo, ni que fuera completamente indefenso ante su fuerza telequinética. Deben de ser los más jóvenes de la rama secundaria, pensó Luke, sacudiendo la cabeza. Si quería una pelea emocionante, tendría que enfrentarse al líder de esta rama. Luke volvió la cabeza hacia Lauren y Elías, que instintivamente dieron un paso atrás, con la frente cubierta de sudor. Elías tragó saliva al sentir los ojos color cielo de Tuesday fijos en él. Antes no entendía cómo esta chica podía ser tan arrogante, pero ahora empezaba a comprenderlo. Luke hizo un pequeño movimiento con la mano. Dirigió su fuerza telequinética hacia los dos adolescentes y, en un instante, dejaron de moverse, completamente inmovilizados. ¿Qué demonios?, pensó Elías, sorprendido mientras luchaba por liberarse de la fuerza invisible que lo retenía, pero por mucho que lo intentara, no podía escapar. ¿Por qué no puedo liberarme?, pensó Lauren, igualmente asombrada. Sus pies se levantaron del suelo y, junto con Elías, comenzó a flotar hacia Luke. Mi fuerza, más de 2 toneladas, es inútil, pensó Elías, entrando en pánico. Las posibilidades de sobrevivir parecían nulas. Su enemigo ni siquiera necesitaba esforzarse para tenerlos a su merced, y ni siquiera había usado su aura azul. Luke presionó a Elías y Lauren, obligándolos a arrodillarse cerca de él. Tu madre debería saber que eres un vampiro, pero es una humana normal. ¿Cómo te lo ocultó cuando leí sus recuerdos?, preguntó Luke. No tenía mucho tiempo antes de que llegaran más vampiros. Necesitaba obtener la información lo antes posible y aclarar algunas dudas. Rebuscar en los recuerdos de Elías llevaría demasiado tiempo y era probable que su mente estuviera protegida, al igual que los recuerdos de su madre. ¿Has leído los recuerdos de mi madre?, preguntó Elías, conmocionado. Luke no respondió. En su lugar, Elías sintió que uno de los dedos de su mano derecha se retorcía en una posición antinatural, provocándole una aguda oleada de dolor. Responde a mi pregunta si no quieres una muerte dolorosa. Ya sé que tu rama del clan está secuestrando a humanos normales para beber su sangre. Si esto sale a la luz, la rama principal del clan Drosía os matará a todos, dijo Luke con tono frío e impaciente. Así que, si queréis vivir y no queréis que le cuente a los demás vampiros del clan Drosía lo que estáis haciendo aquí, responded a mis preguntas, añadió. ¿De verdad nos dejarás vivir y no nos delatarás?, preguntó Lauren con voz temblorosa mientras miraba a Luke a los ojos. Sabía que no dudaría en matarlos si no cooperaban. Yo cumplo mi palabra. No me importa si estáis secuestrando a unos cuantos humanos y utilizándolos como alimento. Ahora, responded, dijo Luke, levantando la mano hacia Lauren. Si Elías se negaba a hablar, torturaría a su primo para obligarlo a obedecer.
Está bien, hablaremos. Soltó Elías rápidamente. No quería que Tuesday torturara y matara a su primo antes de hacerle sufrir el mismo destino. Bien. Date prisa, tengo poco tiempo, dijo Luke, bajando la mano. No pudiste descubrir que mi madre tenía un hijo mestizo gracias a un artefacto que creó mi abuelo, actúa como un velo mental que bloquea las intrusiones psíquicas. Cifra de forma pasiva recuerdos específicos o importantes, por lo que cuando entraste en su mente, no notaste ninguna resistencia y asumiste que era una persona normal, explicó Elías. Un artefacto, pensó Luke, frunciendo ligeramente los labios con fastidio. Aún le faltaba experiencia en la lectura de recuerdos, por eso no se había dado cuenta. Simplemente no había podido entrenar mucho esa habilidad. ¿Este artefacto tiene alguna otra función? ¿Cómo hacer que los normies de Shadyside no se den cuenta de lo extraño que es que tanta gente esté desapareciendo de su ciudad? Preguntó Luke. Elías asintió y comenzó a explicarlo brevemente. El interrogatorio continuó durante unos 10 minutos. Luke quería aclarar algunas dudas sobre lo que estaba sucediendo en Shadyside y cómo estos vampiros habían logrado ocultarlo todo tan perfectamente. Si no fuera por las visiones del miércoles, le habría llevado mucho más tiempo descubrir que los vampiros estaban detrás de todo esto. El artefacto, además de actuar como un velo mental para proteger a los normies con información importante, como la madre de Elías, también podía utilizarse a gran escala para hacer creer a todos los normies de Shadyside que la gente abandonaba el pueblo simplemente porque lo encontraban aburrido. Sin embargo, no era 100% eficaz, como se veía en el caso de Violet, que se había dado cuenta de que algo no iba bien. Por esta razón, el abuelo de Elías había enviado a la rama discriminada de la familia a Shadyside para encargarse de los encubrimientos en caso de que algo saliera mal y para ocuparse de todo el proceso de hacer desaparecer a los normies y enviarlos a la familia principal. Esta rama discriminada estaba formada por solo 4 personas, Elías y su madre, y Lauren y su padre, 2 normies y 2 marginados. La rama secundaria del clan Drossia estaba compuesta por 8 vampiros de sangre pura, 2 híbridos y 2 normies. A la cabeza del clan estaban los abuelos de Elías, Niklaus y Elena. Tenían 3 hijos, 2 varones y una mujer. El hijo mayor se casó con una vampira y tuvo 3 hijos, Rosalie, Armand y Alex, 2 de los cuales ya habían sido derrotados por Luke. El segundo hijo no tuvo descendencia vampira de sangre pura. Tuvo una breve aventura con una mujer normal de Shadyside, que dio lugar a Elías, un híbrido mitad normal, mitad vampiro que heredó los genes vampiros. La tercera hija tampoco tuvo hijos vampiros de sangre pura. Tuvo una aventura con un hombre normal de Shadyside, que dio lugar al nacimiento de Lauren, la prima híbrida de Elías. Debido a que eran híbridos, Elías y Lauren eran despreciados por sus primos de sangre pura y el resto de la familia. Lo mismo ocurría con la madre de Elías y el padre de Lauren. Por eso los 4 fueron enviados a Shadyside, para vigilar la ciudad y enviar normies al clan principal cuando fuera necesario, asegurándose de que nada saliera mal. El padre vampiro de Elías seguía vivo, pero la madre de Lauren había desaparecido el día en que ella nació y nunca más se la volvió a ver. Esto significaba que Luke, Wednesday y Natasha solo tendrían que enfrentarse a 4 enemigos reales: los abuelos de Elías, Niklaus y Elena, su padre y su tío. En cuanto a Elías, Lauren, Rosalie y los otros 2, Luke no los consideraba una amenaza. Ya había derrotado a 4 de ellos, y el larguirucho solo había escapado gracias a un dispositivo de teletransporte. Serán mucho menos peligroso de lo que pensaba, pensó Luke con alivio y decepción. La rama secundaria de este clan de vampiros era más débil de lo que había pensado inicialmente. Sabiendo a cuántos enemigos podría enfrentarse, Luke pasó a la parte más importante del interrogatorio. ¿Ocurrió algo importante hace 16 años? ¿En Shadyside, Sunnyvale o en el bosque entre las 2 ciudades? Preguntó Luke, agachándose ligeramente para ponerse a la altura de Elías. Este tembló ligeramente al sentir a Luke tan cerca. Elías tenía más de 20 años, aunque estaba en un 10º curso, porque los vampiros tienen una esperanza de vida mucho más larga. A los 20 años, todavía se les considera adolescentes. Dado que él, junto con su madre, su tío y su primo, se encargaban de encubrir todos los sucesos criminales o sospechosos, debía estar al tanto de la llegada de sus padres hacía 16 años y de los Spellman. 16 años, repitiendo al unísono Elías y Lauren. Luke supo por sus reacciones que había pasado algo. ¿Qué pasó? Habla, dijo Luke, levantando ligeramente la mano y señalando a Lauren. Espera.
Te lo diré. Respondió rápidamente Elías. Hace 16 años, hubo un gran incidente en el campamento Nightwing. Era un campamento situado en el bosque entre Shadyside y Sunnyvale, cerca del lago Alumcreed, añadió Elías, tratando de determinar si esa información era útil para Tuesday. Bingo, pensó Luke. ¿Qué incidente?, preguntó Luke. Más de 15 adolescentes murieron en un incendio provocado por una batalla psíquica. Murieron en el fuego cruzado. Eso es todo lo que sé. Mi madre, mi tío y Lauren tuvieron que asegurarse de que todos los normies creyeran que solo fue un incendio normal y, poco a poco, les hicimos olvidar el incidente, respondió Elías, mirando a Tuesday con cierta sospecha. Era obvio que el psíquico que tenía delante estaba relacionado con los psíquicos que lucharon en el campamento. Las pruebas están escondidas en el campamento, pensó Luke con una leve sonrisa. Por fin sabía dónde estaba. Estaba claro que sus padres, que habían tenido una ligera ventaja al escapar de los Spellman, perdieron tiempo escondiendo las pruebas en el campamento. ¿Qué pasó con el campamento? Llevo aquí más de un mes y no he oído nada al respecto, dijo Luke. Natasha y Wednesday habían buscado información oculta, pero no habían encontrado nada. Al año siguiente del incendio, en el mismo campamento, un chico mató a su novia y luego se suicidó. Cerraron el campamento de nuevo ese verano, pero al año siguiente lo reabrieron y se produjo otra tragedia. Un grupo de 3 amigos se ahogó en el lago, los 3 murieron. Esta tragedia fue el último clavo en el ataúd, y el campamento cerró definitivamente, respondió Elías. ¿También hiciste que todos olvidaran eso con el artefacto?, preguntó Luke, y Elías asintió. Sí, mi abuelo quería mantener ambas ciudades normales y sin incidentes importantes, ya que sería muy peligroso que descubrieran lo que están haciendo aquí, dijo Elías. Si se denunciara a algún vampiro de un clan importante, matarían a todos por romper la regla de beber sangre de humanos normales, especialmente por hacerlo de forma sistemática durante tantos años. Ese artefacto parece un poco roto, pensó Luke. En Jericho, cambiaron la imagen de Crackstone después de cientos de años, ocultando la verdadera historia y difundiendo propaganda falsa sobre él. Aquí, sin embargo, lograron que todos los habitantes de Shadyside y Sunnyvale olvidaran por completo un incidente que ocurrió hace 16 años, un incidente en el que murieron varias personas. Dime la ubicación exacta del campamento, dijo Luke, y Elías respondió con sinceridad, sin mentir. No le importaba mucho lo que Luke estuviera buscando, mientras no los mataran, cooperaría. Muy bien, vamos, pensó Luke, mientras sus pies comenzaban a despegar del suelo. Elías, Lauren, Rosalie y Armando también comenzaron a volar. Entonces, Luke comenzó a volar a gran velocidad, aunque no al máximo, dirigiéndose hacia el campamento de los Nightwing. ¿Nos está llevando con ella también?, pensó Elías, al ver que estaba a más de 20 metros del suelo, volando a gran velocidad. Cooperemos. No podemos derrotarla, y mucho menos escapar, dijo Lauren, mirando a Elías, que oyó su voz como un susurro en su cabeza. Lo sé, no quiero morir, le dijo Elías a Lauren. Sus primos de sangre pura eran débiles contra Tuesday. Ahora estaba volando, llevando a 4 personas. Su fuerza era demasiado desigual. No podían ganar por mucho que los 4 lucharan contra ella. Capítulo 210. Mientras Luke viajaba al campamento que había cerrado hacía muchos años, Wednesday y Natasha se enfrentaban a los vampiros del clan Drossia. Ninguno de los dos imaginaba que esa misma noche se enfrentarían a la rama secundaria de este importante clan de vampiros. Encontraron la base de los vampiros, una mansión encaramada en lo alto de una colina en Sunnyvale. Consiguieron localizarla gracias a Luke, que interrogó a Elías y transmitió instantáneamente la información a Wednesday y Natasha a través de su enlace telepático grupal. Sin embargo, no esperaban ser descubiertos por los vampiros del clan Drossia. Gracias a Luke, sabían que un vampiro había escapado utilizando un teletransportador y que alertaría a los demás. Por eso habían planeado un ataque sorpresa cuando los vampiros se marcharan en dirección a Luke. Querían ganar tiempo para que Luke llegara al campamento abandonado y recuperara las pruebas sin contratiempos. Después, abandonarían Sunnyvale y Shadyside. Pero su ataque sorpresa fue descubierto y casi los pillan desprevenidos con un contraataque inesperado. Parecía que estos vampiros tenían un método para vigilar los alrededores de su mansión. No estamos aquí para luchar, dijo Wednesday después de esquivar con elegancia un ataque mortal de un vampiro elegante y bien vestido de mediana edad. Difícil de creer, teniendo en cuenta que estabas merodeando por nuestros jardines como una rata.
Además, gracias a tu compañera, sabemos que estás al tanto de lo que está pasando aquí, se burló el vampiro de mediana edad, mirando a Wednesday y Natasha con arrogancia. Esa debe de ser Elena, la abuela de Elias y Lauren, pensó Wednesday, analizando a la mujer con sus ojos oscuros. Debía de tener más de 100 años. Al enterarse por Luke de que Elias y Lauren eran vampiros híbridos, Wednesday se había sorprendido bastante, aunque nunca lo admitiría. Nunca había sospechado de ellos. Si se los encontraba ahora, no los dejaría escapar tan fácilmente, aunque ella los había engañado utilizando una identidad y una personalidad falsas, odiaba que la engañaran con el mismo truco. Que unos psíquicos descubrieran lo que está pasando aquí, dijo el hombre más arrugado de los vampiros, con voz ronca. Niklaus. El líder de esta rama, pensó Wednesday, centrándose ahora en el hombre de mediana edad con cabello plateado, piel pálida y ojos rojos. Vuestros hijos deben de haber hecho alguna tontería, añadió Niklaus, dirigiendo la mirada hacia los dos hombres que parecían tener unos 30 años. Lo sentimos, padre, dijeron los dos hombres al unísono, inclinando la cabeza respetuosamente. Niklaus se burló ligeramente antes de volver su mirada penetrante hacia Natasha y Wednesday. Alex, el que había alertado a su familia sobre los psíquicos, permaneció en silencio, con la cabeza gacha, sin atreverse a mirar a los ojos a su abuelo ni a su padre. Este le lanzó una mirada llena de decepción y enfado. Lo repetiré. No hemos venido aquí a pelear. No nos importa que utilicen Shadyside como granja de sangre. Si conseguimos lo que hemos venido a buscar, no diremos nada. Somos psíquicos, no nos importan las reglas que se imponen los vampiros, dijo Wednesday en tono gélido. Así que la hermana de la chica rubia también es psíquica, y completamente diferente de lo que observé antes, pensó Alex. Había observado a Jenna y le había parecido una chica tímida y cobarde. Sin embargo, ahora, incluso él sentía miedo ante la mirada vacía y la voz monótona de la chica. Saben demasiado. No podemos dejar que se vayan, dijo el padre de Elias en un tono tan gélido como el de Wednesday mientras conjuraba una espada de sangre que se endureció en su mano. Wednesday chasqueó la lengua con fastidio. Si no estuviera en una misión encubierta, ya se habría abalanzado sobre ellos con su guadaña oscura, cortando las cabezas de esos vampiros arrogantes que se alimentaban de humanos débiles. Soy Wednesday Addams. ¿Prefieren que el clan Drosía les dé caza, o mi familia? Preguntó Wednesday amenazante, con un deje de irritación en la voz. Odiaba usar el nombre de su familia para intimidar a los enemigos. Todos los vampiros quedaron atónitos ante esta revelación. Sus expresiones vacilaron al darse cuenta de que se enfrentaban a un miembro de la familia Addams, una de las 6 grandes familias psíquicas, mucho más poderosa que todo el clan Drosía. Tu rostro me resultaba familiar, murmuró Niklaus, entrecerrando los ojos para mirar a Wednesday. Como hija mayor, era famosa, especialmente después de revivir y matar a Crackstone, por no mencionar que era la novia de Luke Poe, el psíquico que poseía 3 auras, algo inaudito en su mundo. Su mirada se desplazó entonces hacia Natasha. Tú debes de ser la cambiaformas, añadió. El cuerpo de Natasha volvió inmediatamente a su forma original. Ya no tenía sentido mantener el disfraz. Espera, si tú no eres Jenna, entonces, ¿quién es tu Stay en realidad? Preguntó Alex incrédulo. Si estas dos chicas habían estado utilizando identidades falsas, entonces lo mismo debía ser cierto para la hermosa chica rubia. Sin embargo, algo no cuadraba. Nadie había oído hablar nunca de una psíquica con un aura azul y una belleza sobrenatural. Era como si hubiera aparecido de la nada. Tanto a Alex como a los demás vampiros solo se les ocurrió un nombre. ¿Luke Poe? Preguntó Elena finalmente, con tono incrédulo. No sois tan tontos después de todo, para ser criminales meticulosos, dijo Wednesday con una sonrisa fría y débil. Les deseo suerte a esos 2 vampiros contra Luke. No es muy paciente cuando no consigue lo que quiere. Hermano. Pensó Alex, con la mente puesta en Armand, que estaba preparado para luchar contra Luke cuando este se teletransportó. Era imposible. Su hermano no tenía ninguna posibilidad contra el legendario psíquico de 3 auras que había derrotado a Crackstone, matado a 2 Speedman de gran talento, asesinado a una gorgona centenaria e incluso luchado contra demonios menores. ¿Mis hijos? Murmuró angustiado el hombre de 30 años. Si les pasaba algo, su esposa, que en paz descanse, nunca se lo perdonaría. Quédate donde estás, Adrián. Yo iré, dijo Niklaus. Vosotros 2, ocuparos de estas chicas.
No matéis a la chica Adams, pero a la cambiaformas podéis matarla, ordenó Niklaus antes de desaparecer de donde estaba. Es extraño que se nieguen a negociar, incluso después de decirles que no queremos problemas, pensó Wednesday, con un mal presentimiento. El chantaje había fallado. Incluso usar su apellido había sido inútil. De hecho, parecía haber empeorado las cosas. Niklaus había actuado de forma extraña tras descubrir sus identidades. Wednesday quería detener a Niklaus, pero Elena, Adrian y el padre de Elías se lo impidieron. Superar a 3 vampiros con siglos de experiencia no sería fácil. Natasha no se quedó quieta. Mientras esos 3 vampiros mantenían ocupada a Wednesday, ella cargó contra Alex, transformando su brazo en una espada de acero. Alex fue tomado por sorpresa por el ataque repentino, rápido y mortal de Natasha. Apenas tuvo tiempo de apartarse, evitando por poco ser empalado. Pero Natasha no se detuvo. Rápidamente redirigió su espada, cortando limpiamente el brazo izquierdo de Alex. Este no pudo reprimir un grito de dolor cuando su miembro amputado cayó al suelo. «Alex», gritó Adrian con ira y preocupación al ver que su hijo había perdido un brazo. Wednesday materializó una lanza de oscuridad y la lanzó contra Adrian, aprovechando su distracción. Adrian reaccionó rápidamente, esquivándola hacia un lado, pero la lanza le rozó el hombro, atravesándolo y haciéndole sangrar. El padre de Elías se abalanzó sobre Wednesday mientras ella estaba en una posición vulnerable, pero su ataque falló. Ella desapareció en su propia oscuridad y reapareció a pocos metros de distancia, completamente ilesa. TSCH, chasqueó la lengua con frustración. «Deja de lloriquear, niño. Para ser un vampiro, eres bastante patético», se burló Natasha, mirando a Alex, que estaba arrodillado y agarrándose el muñón donde antes estaba su brazo. Justo cuando Natasha estaba a punto de decapitar a Alex, una niebla se materializó frente a él, bloqueando su ataque. Era Elena, que no se detuvo después de desviar el golpe. Inmediatamente lanzó proyectiles de sangre endurecida contra Natasha, obligándola a esquivarlos mientras retrocedía. Elena no continuó su ataque contra Natasha, ya que su prioridad era comprobar si su nieto estaba bien. Natasha dio un paso atrás para situarse junto a Wednesday. Ambas miraban con frialdad a los vampiros. «¿Las negociaciones han fracasado?», comentó Wednesday, sin mostrar mucha preocupación. «Sí. Acabemos con esto rápidamente y vayamos con Luke al campamento», dijo Natasha, limpiándose una pequeña línea de sangre de la mejilla. Wednesday asintió y dijo: «Le diré a Luke que ya puede ocuparse de los otros vampiros». Después, envió un mensaje telepático a Luke, haciéndole saber que ya no importaba mantener con vida a esos vampiros, ya que no tenían intención de llegar a un acuerdo. Así que no tenía sentido mantenerlos con vida y ser misericordiosos. Gracias por tu atención, espero que esta parte haya sido de tu agrado, no olvides suscribirte y comentar qué te pareció. Adiós.